Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es Azmi, y su fanfic se llama Otra vez el discípulo más fuerte de la historia. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como el anime Kenichi como este fanfic no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Historia: el discípulo más fuerte de nuevo. Capítulo 29, un fanfic de Kenichi, el discípulo más poderoso. Habían pasado algunos días desde el intento de secuestro de Freya y la vida comenzaba a calmarse un poco. Todo parecía normal, aunque Kenichi y Miu notaron que Freya y Takeda se miraban constantemente antes de apartar la mirada rápidamente cuando el otro notó que su objetivo hacía lo mismo, sonrojándose constantemente durante las reuniones de Shinpaku. Ya. Gritó Kenichi mientras soportaba el nuevo dispositivo de entrenamiento de tortura de Akisame. Sin embargo, este dispositivo especial se lo había pedido a la propia Shigure. En el interior, estaba entrenando contra 4 muñecos de madera con objetivos en ellos. Kenichi tuvo que usar su bastón de 3 secciones para luchar contra los muñecos mientras intentaban golpearlo. No solo eso, sino que cada 2 minutos, Kenichi tuvo que crear de alguna manera un espacio para sí mismo para cambiar de arma de su bastón al martillo de meteorito y continuar la pelea y viceversa. La razón de esto era permitirle cambiar de arma a su antojo, al igual que Shigure podía hacerlo en su pelea, donde alternaba entre su espada y todas las demás armas que guardaba en su persona. Plaza. Desafortunadamente, Kenichi recibió un puñetazo en la cara cuando intentó cambiar de arma, solo para fallar épicamente cuando uno de los muñecos lo atravesó. Koetsuji Shisou, ¿no dijiste que estamos empezando con un nivel razonablemente fuerte? Gritó Kenichi mientras aterrizaba frente al panel de control del dispositivo de entrenamiento, solo para notar que había sido colocado en la configuración más fuerte. Un error honesto, silbó Akisame. La verdad era que durante todo el entrenamiento, lo tenía en un cronómetro que lo ponía a un nivel más alto después de que Kenichi conectara una cierta cantidad de golpes al muñeco, algo que decidió no mencionar. Entrenando duro como siempre, se rió Nijima mientras entraba al dojo con su bra. De todos modos, tengo una actualización de mi escuadrón 9 de la Alianza Shinpaku. Se trata de Eternal Sunset. La noticia al respecto se ha estado difundiendo en las redes, aunque estamos tratando de encontrar la fuente de los rumores. La mayoría ha apuntado a Yami y, por supuesto, se ha confirmado a través de mi pequeño virus que hay una base Yami en Okinawa. Base estadounidense en Okinawa. ¿No puedes de alguna manera hackear las computadoras desde aquí para que no tengamos que ir allí? Gimió Kenichi mientras lograba levantarse. Desafortunadamente, la base de datos allí es demasiado segura incluso para que yo pueda hackearla, susurró Nijima, tengo que acercarme personalmente para hacerlo. Mientras tanto, no deberías distraerte, dijo Akisame a la ligera. Kenichi acaba de notar que las cadenas que tenía en sus tobillos comenzaron a retroceder, tirándolo hacia el dispositivo de entrenamiento. Tu entrenamiento aún no ha terminado, se rió entre dientes Akisame, he implementado una nueva función para asegurarme de que lo termines. No. Gritó Kenichi mientras la cadena lo arrastraba con saña hacia atrás. Había pensado que la cadena estaba allí para asegurarse de que no escapara la primera vez, no para jalarlo hasta que terminara. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que nos dirigimos a Okinawa? Declaró el anciano. De acuerdo. Respondieron todos los maestros, con los ojos brillando con ki. Entonces, al final, ¿nos dirigiremos hacia Okinawa? Kenichi suspira mientras comenzaba a empacar su ropa en su maleta. Fuzu, incluso si te quejas de que es por culpa de Yami, aún así nos vamos de vacaciones, se rió Miu antes de mirar a su alrededor por un momento. Sin mencionar que tengo un traje de baño nuevo que quiero que veas, susurró Miu. La cara de Kenichi se puso carmesí al pensar en eso. Al poco tiempo, los miembros de Ryo Sanpaku llegaron a Okinawa gracias a los billetes que les había facilitado la jefatura de policía japonesa. Incluso a Pachai los convenció, aunque no sin dificultades y sobornos. Es bueno poder relajarse de vez en cuando, admitió Kenichi mientras yacía en una silla de playa, disfrutando del sol mientras sus amos masculinos hacían lo mismo. Kenichi. Ven a jugar conmigo. Gritó Miu, sosteniendo una pelota de playa sobre su cabeza. ¡Ay, ya voy! Exclamó Kenichi mientras corría hacia ella. Al final, de alguna manera, Shigure y Sakaki se vieron obligados a jugar un partido de voleibol de playa, aunque para ser justos, era entre niños y niñas.
Dentro de la base estadounidense, en un edificio de lujo, se encontraba Agard, respirando profundamente para agudizar su concentración antes de atravesar rápidamente un obstáculo de cuerdas que colgaban del techo. En unos pocos movimientos rápidos, logró atar todos los hilos que colgaban en unos segundos sin que los hilos se movieran. Junto a él estaba Tirawit, repasando algunas formas mientras intentaba hacer lo mismo que su maestro había hecho con una sola cuerda por ahora. Excelente. Felicitó una voz mientras aplaudía, lograste atar todas las cuerdas colgantes sin apenas sacudirlas. Tus ataques no solo son poderosos, sino que incluso refinaste la claridad de las técnicas. Ahora déjame. En un segundo, una lanza se lanzó hacia todas las cuerdas que habían sido atadas. En unos pocos segundos y estocadas, todas las cuerdas se desenredaron sin siquiera ser cortadas. Pensé que los artistas marciales desarmados no eran más que un juego de niños, pero parece que eres bastante poderoso. El emperador demonio del Muay Thai Underground, Agard Hunsai, comentó el lancero mientras daba un paso adelante, revelándose con su cabello atado. En una coleta alta y una cicatriz sobre su ojo derecho. Detrás de él había otros dos maestros con armadura y lanzas también. Eran la lanza del núcleo, la lanza del este y la lanza del oeste. La lanza del oeste prefería una armadura de estilo europeo, mientras que la del este tenía una armadura de estilo oriental. Bueno, si no son las tres lanzas de Kuroko no sonriendo Agard, ¿no es una sorpresa? Y yo que pensaba que los que usaban juguetes como armas siempre eran los más alejados del razonamiento de las artes marciales. Sin embargo, parece que todavía quedan algunos con algo de carácter. En la línea temporal pasada, la alianza Shinpaku irrumpió en el viaje a Okinawa para intentar ayudar, pero al final, solo Niijima había ido con Ryo Sanpaku para invadir la base estadounidense, e incluso entonces, había sido secuestrado accidentalmente por Apachai. Entonces, mientras el anciano, Kensei y Akisame planeaban su ataque, se encontraron con una sorpresa. No, si atacamos desde allí, muchas personas resultarán heridas, intervino Akisame. Es cierto, no queremos dañar demasiado al ejército estadounidense, asintió el anciano mientras tomaba un bocado de su hielo raspado. Jojo, ¿aún estás pensando en un plan? Preguntó Niijima cuando apareció de arrepentido en la sesión de planificación. ¿Están los otros miembros de Shinpaku contigo? Preguntó el anciano con una mirada penetrante. No, los envié a otra parte de Okinawa como distracción, dijo Niijima. En otra parte de Okinawa. ¿Dónde están los diablos? Preguntó Takeda mientras miraba alrededor de la costa. Estoy segura de que aparecerán pronto. Niijima dijo que reservó habitaciones de hotel alrededor de las habitaciones de Ryo Sanpaku. Se encogió de hombros Kisara mientras se acostaba en su toalla de playa. Ukita, ¿puedes ponerme un poco de bloqueador solar en la de espaldas? ¡Ay! Resopló Ukita emocionado. Vamos, alquilé tablas de surf para nosotros, dijo Freya mientras de repente tiraba de la muñeca de Takeda, señalando las tablas de surf que los esperaban. Espera, nunca he surfeado. Exclamó Takeda. Es fácil, te enseñaré, insistió Freya mientras arrastraba a Takeda con él. Mientras tanto, Tori y Tsuji estaban ocupados creando el castillo de arena más varonil y resistente. De vuelta con Ryo Sanpaku. ¿Y él? Preguntó el anciano señalando a Siegfried, que en ese momento estaba componiendo una canción, inspirándose en cocos y otras cosas diversas. Juró que no se apartaría de mi lado, respondió Niijima. Es muy terco en eso. La, nunca me alejaría de mi señor demonio, cantó Siegfried. En cuanto a tu plan, tarareó Niijima, volviendo al tema importante, no tengo intención de dejarme arrastrar allí por vosotros de nuevo. Sin embargo, necesitaréis mi experiencia una vez más cuando se trate de recuperar los datos. Por eso ya he hecho mis propios aviones para infiltrarme en la base. Cuando explicó su plan, el anciano, Kensei y Akisame no pudieron evitar mirarse entre sí. En verdad, el más peligroso de los viajeros en el tiempo era Niijima con todas las conexiones que estaba cultivando debido a su conocimiento del futuro. Afortunadamente, Kenichi y Miu estaban allí para mantener a raya. Horas después, Tirawit caminó por la base estadounidense, leyendo otro libro sobre Mahjong y llevando consigo otro libro sobre el análisis del cuerpo humano durante el juego. La conseguiré algún día, se quejó Tirawit mientras su mente recordaba a Kaede y su maldita sonrisa cuando ella cruelmente le negoció cada ficha. Bienvenidos, bienvenidos. Es muy bueno ver a jóvenes japoneses interesados en aprender más sobre Estados Unidos para fomentar una relación más amistosa con los dos países, saludó un capitán del ejército estadounidense. Tirawit lo escuchó y estaba a punto de ignorarlo cuando
Quiero decir, siempre he querido aprender más sobre culturas y relaciones extranjeras para así expandir mis horizontes, se rió una voz familiar. La cabeza de Tirauid se giró rápidamente hacia la fuente de la voz para ver a Nijima caminando con un capitán, hablando mientras lo hacían mientras Siegfried lo seguía lealmente. ¿Cómo diablos entraron aquí? Pensó Tirauid antes de entrecerrar los ojos. Si los miembros de la alianza Shinpaku estaban aquí, entonces no pasaría mucho tiempo hasta que Ryo Sanpaku se infiltrara en el área. Ya habían recibido informes de que estaban alojados en un hotel cercano a la base. Y si Ryo Sanpaku estaba aquí, eso significaba que el discípulo más fuerte vendría, y por mucho que Tirauid odiara admitirlo, aún no estaba listo. Pero si venía, lucharía de todos modos. Lo cual solo planteaba la pregunta, ¿cómo había logrado entrar en la base un artista marcial sin ningún tipo de conexión familiar rica? Cuando Tirauid fue a informar a su maestro, no pudo evitar colocar a Nijima en una sección especial de su lista. Una que no era una amenaza como artista marcial, pero que seguía siendo una amenaza en general. A veces, el mejor plan es el más simple. Un plan complicado que puede salir mal por desgracia o por errores, lo que puede dar lugar a más complicaciones. Y como a Ryo Sanpaku le habían dicho que había funcionado la primera vez, el anciano no vio la necesidad de cambiarlo. «¡Nook!», gritó el anciano, Garyud-esimo mientras abría de golpe la puerta principal, ignorando las advertencias que sonaban en los altavoces. Una vez dentro, comenzó a utilizar una de las 108 técnicas del Superman invencible, quitándose el kimono mientras lo hacía. «Ryousan Blast», gritó Garyud-esimo mientras usaba una combinación de ataque ki y presión del viento para enviar a los soldados estadounidenses a volar. Luego comenzó a usarlo generosamente para distraer a todos mientras los demás llegaban rápidamente a la base de Yami. Cualquiera que de alguna manera logró aguantar y apuntar con su arma encontró sus rifles aplastados por Garyud-esimo. En lo alto de la base, tanto Agar como Tirauid se preparaban para la batalla. Agar sonreía mientras esperaba con ansias su encuentro contra Apachai. «Ven, Apachai. Déjame ver cuánto ha crecido». Sonrió Agar. Mientras Ryo Sanpaku se dirigía a la base, cada maestro se enfrentó al mismo oponente que en la última línea temporal. Shigure fue atacado por el Caballero Negro, la Lanza del Oeste. Sakaki quedó para lidiar con la Lanza del Núcleo. Akisame y Kensei fueron a luchar contra la Lanza del Este y una asesina llamada Kyouken no Isaioi. Kenichi y Miu se miraron y asintieron con la cabeza antes de que Miu se bajara rápidamente y se dirigiera al tercer piso, donde se encontraba una determinada sala de control. Pronto, Apachai y Kenichi llegaron al piso superior, donde los esperaban Agar y Tirauid. «Hola», saludó Agar con una sonrisa mientras Kenichi y Apachai entraban en una habitación llena de estatuas que recordaban la cultura tailandesa. «Agar Junsai, ¿sigues usando el Muay Thai para el mal?», afirmó Apachai con los ojos entrecerrados. «Así que hoy nos encontraremos en batalla», saludó Tirauid mientras se apretaba las vendas. «No pienses que la victoria se obtendrá tan fácilmente en esta pelea. Aunque tú puedes ser más fuerte, yo me he vuelto mucho más fuerte que antes». Las parejas de maestro y discípulo se miraron fijamente durante un rato antes de que Tirauid diera el primer paso y atacara a Kenichi. Kenichi respondió haciendo lo mismo. Mientras los dos corrían uno hacia el otro, ambos giraron antes de usar su codo, T-Shock Club, para atacar. Sus codos chocaron entre sí, cada uno tratando de dominar al otro. Al mismo tiempo, Apachai y Agar saltaron al aire y atacaron, sus codos chocando entre sí. «Así que lo lograste», saludó Nijima mientras estaba ocupado hackeando el sistema con su computadora. En la parte de atrás, Siegfried estaba cantando mientras componía una canción. Los dos habían sido rápidamente escoltados al edificio de Yami cuando el anciano invadió por su seguridad. Después de que el capitán los dejó en una habitación, fue una tarea sencilla navegar a través del edificio hasta la sala de control, especialmente después de haber memorizado el diseño de la misma. «No había tantos guardias esta vez», respondió Miu mientras entraba a la sala de control. «¿Está todo yendo según lo planeado?». A decir verdad, había exactamente la misma cantidad de guardias que había encontrado en la última línea temporal. La única razón por la que sentía que había menos era porque los había vencido a todos más rápido que la última vez, sin darse cuenta de la verdad. «Sí, y esta vez estoy mucho más preparado», se rió Nijima mientras sacaba una memoria USP con un movimiento de muñeca. No le había gustado usar su técnica oculta, sacando el disco duro de otra PC y usándolo como una forma de guardar los datos. Fue una grosería y dejó demasiada evidencia de que alguien había estado manipulando el área.
Nijima prefirió no llamar demasiado la atención, muchas gracias. Desafortunadamente, no pudo hacer nada cuando activó la alarma que provocó que las luces fallaran. Tuvo que activarla para poder ingresar más al sistema, aunque no tardó mucho en evitarlo. Cuando Nijima finalmente llegó a la última parte del sistema de seguridad, el sistema de verificación de huellas dactilares, simplemente escuchó. Copiando lo que aprendió de Akisame, Nijima pronto tomó la huella digital anterior que quedaba en el sistema y la usábamos para eludirlo. En cuanto al resto de los maestros, además de Apachai, las peleas se desarrollaron tal como en la antigua línea de tiempo, con Ryo Sanpaku saliendo victorioso. En cuanto a los discípulos de Muay Thai, Pandin de Iran Muan. Tirauit intentó abrirse paso a través de la defensa de Kenichi, lanzando un codazo lateral hacia el cuello de Kenichi, pero Kenichi lo bloqueó con su antebrazo. Antes de que Tirauit pudiera intentar abrirse paso, tuvo que saltar hacia atrás para esquivar una patada circular en las costillas. Hasta ahora, no he logrado un golpe limpio, pero él tampoco, analizó Tirauit. Quizás la distancia no sea tan grande. Pero aún no ha utilizado ese monstruoso ki. Es más fuerte que la antigua línea de tiempo, pensó Kenichi mientras levantaba el brazo para protegerse, debe haber lanzado al entrenamiento como Kanosho dijo que lo hizo. Vaya, es un discípulo interesante y bueno el que ha elegido, Apachai, felicitó a Gaard mientras lanzaba un puñetazo, que Apachai bloqueó. Kokin, todavía no te has dado cuenta, ¿verdad? En esta pelea, solo ha usado Muay Boran contra ti. Aunque parezca que está parejo, aún no ha usado ese monstruoso ki del que he oído hablar que, a pesar de poder usar Muay Boran, no es tan experto en él como tú. A golpes, lo que tiene sentido considerando quién es su maestro. Apachai no pudo evitar sonrojarse ante esta verdad. Si bien Kenichi era mucho más fuerte cuando comenzó a entrenar con Apachai nuevamente, Apachai entendió mal esto como una oportunidad para no contenerse. Fue gracias al hecho de que Akisame y Kensei eran maestros en sus respectivos campos de la medicina que pudieron revivir a Kenichi cada vez que Apachai intentaba entrenar a Kenichi en Muay Boran. En resumen, estás por delante en técnica, pero parece que él está muy por delante en experiencia, concluyó Gaard mientras aterrizaba detrás de Kenichi, mirándolo bien antes de colocar su mano sobre el hombro de Kenichi con suavidad. Te lo agradezco, desde el fondo de mi corazón. Me alegra de que Apachai haya encontrado un discípulo como tú. Pero, por favor, no te contiene con mi discípulo. Esta será una experiencia de aprendizaje para él también. Gaard saltó rápidamente y aterrizó detrás de su discípulo con una sonrisa. Un maestro enseña al alumno, y el alumno enseña al maestro. Esos son artes marciales. Los maestros y discípulos se enfrentaron una vez más. Ustedes intentarán vencernos sin matarnos, y nosotros ganaremos matándolos a ambos. Luchemos en estas condiciones. Sonrió Gaard mientras se daba vuelta boca abajo, con su rodilla apuntando a la cabeza de Apachai. Son Bunyan Eruan. La pelea continuó con Apachai y Gaard en un punto muerto mientras Kenichi lentamente comenzó a dominar la pelea contra Tirauit. Es como pelear contra Sho, pero con un corazón mucho más fuerte, dijo Tirauit entre dientes mientras Kenichi lo arrojaba al suelo con un lanzamiento de Jiu-Jitsu. Menos variedad de estilos, pero a un nivel superior. No es que el corazón o las agallas de Sho fueran débiles para empezar, pero Tirauit pudo ver cuando conoció a Sho por primera vez que tenía dudas dentro de sí mismo. Era talentoso, sin duda, pero sin espíritu. Tirauit confiaba en que si alguna vez peleaban, él ganaría. Aunque eso parecía haber cambiado mucho después de asistir a Koryohai. Era consciente de quién era el catalizador de este cambio, pero no iba a revelar eso al clan Kuremosago, de lo contrario, podrían involucrar a los inocentes. Jaja, eres el primero que queda con vida después de eso, se rió entre los dientes Gaard mientras él y Apachai se lanzaban golpes simultáneos en la mejilla. Tú también, Gaard. ¿Aún te mueves después de mi puñetazo? Mejor sería estar muerto, comentó Apachai con una sonrisa. Entonces parece que nuestra lucha terminará antes que nuestros discípulos. Gritó Gaard mientras él y Apachai lo elevaban a un nivel más alto. Los dos luchadores de Muay Thai de la clase Grandmaster se enfrentaron una vez más, destruyendo el terreno alrededor del edificio. Pronto destruyeron el suelo en el que Tirauit y Kenichi habían estado parados, obligándolos a caer un nivel. Mientras la pelea continuaba tal como en la línea de tiempo anterior, los dos luchadores se miraron fijamente, con ki brillando en sus ojos. Por fin hemos llegado. Declaró alegremente Gaard, por fin hemos llegado. Aunque Katsuhinken y Satsuhinken tienen sus diferencias, ahora luchamos por el puesto del mejor. Gaard. Ascendiendo Apachai.
Los dos comenzaron a realizar una serie de katas de Muay Thai, sus ki chocando entre sí. Esto hizo que Tirauid perdiera la concentración cuando no logró bloquear un puñetazo de Kenichi. Tirauid presionó los dientes en preparación para el golpe, pero este nunca llegó. Tirauid parpadeó antes de notar que Kenichi se había detenido en seco antes de retroceder rápidamente. «Estás siendo afectado por la atmósfera pesada», susurró Kenichi mientras levantaba los brazos, «no me aprovecharé de eso». Tirauid resopló mentalmente, pero se preparó una vez más. Hizo una mueca de dolor al sentir que el hígado se le paralizaba por el rodillazo que Kenichi había dado, pero se obligó a soportar el dolor. Apachai y Agaard finalizaron el Waikru Ramway con sus manos juntas en una posición de manos dobladas. Bolisud mira Mayo. Ha pasado mucho tiempo hasta ahora. Ahora es el momento de desatar la técnica que heredamos de nuestro maestro. Rugió Agaard mientras los dos daban un paso hacia adelante, agrietando el suelo con la cantidad de fuerza que ponían en él. Los dos titanes chocaron entre sí en una ráfaga de puños, patadas, codazos y rodillas, cada uno intentando superar al otro. «Apachai-san», gritó Kenichi preocupado, registrando los resultados de esta pelea. Aunque Apachai había sobrevivido antes, no había garantía de que pudiera sobrevivir. Kenichi quedó atormentado durante días al ver ese enorme agujero en el lado izquierdo de su estómago. Por un instante, parecía que todo iba a seguir el mismo camino. Apachai estaba lanzando golpes que incapacitarían a Agaard cuando Agaard lanzó ese golpe directo al estómago de Apachai. El golpe hizo contacto y comenzó a atravesar la piel de Apachai cuando... ¡Apunche! Apachai lanzó su golpe característico, que había aprendido de Agaard y que había perfeccionado año tras año, directo a la cara de Agaard. Agaard no esperaba un ataque tan básico pero poderoso dentro de la técnica oculta de Bolisud Lugmai. Por lo tanto, no estaba preparado para que el puñetazo le diera directo en la cara y lo enviara volando hacia atrás contra la pared. Lo único que Agaard pudo hacer fue seguir el golpe cuando hizo contacto, tratando de minimizar el daño. Cuando Agaard salió volando hacia atrás, su pie atacó por reflejo, aunque apenas tocó a Apachai. Sin embargo, fue suficiente para asestarle un corte bastante profundo desde la cintura hasta los hombros. Al final, Apachai recibió un agujero en la zona del estómago que no era demasiado profundo, así como un corte desde dicho agujero hasta el hombro derecho. Una vista mucho mejor de lo que Kenichi tuvo que presenciar la última vez. La razón de tal cambio en la conclusión fue que Kenichi le había confesado a Apachai lo que había sucedido en la última pelea. Apachai puede ser infantil, pero no quería que Kenichi sufriera tal déjà vu. Entonces, desde que Kenichi regresó a la primera línea de tiempo y los conoció, había estado entrenando su golpe solo para esta pelea y fusionándolo con su propio Bolisud Lugmai. Y los resultados finales se revelaron. «Pensar que usarías ese golpe que te enseñé», tosió Agaard con una risa mientras su cuerpo caía desde la pared al suelo. «Magnífico, Apachai. Pensar que usarías ese golpe en nuestra pelea». «Ah papá, tú me enseñaste a usar», suspiró Apachai mientras caminaba hacia Agaard, haciendo una mueca de dolor por sus heridas, «pero aprendí a usar para salvar a la gente. Sabía que si alguien podía sobrevivir a esto, ese eras tú». «Es tu victoria», admitió Agaard mientras yacía en el suelo, tratando de mover su cuerpo, solo para descubrir que Apachai había asestado golpes tan precisos que no podría moverse durante las siguientes 48 horas. «Ah papá, ahora estoy», tartamudeó Apachai antes de desplomarse en el suelo. Agaard miró a Apachai y se rió entre dientes al ver que Apachai estaba durmiendo la siesta. Incluso con todas sus heridas, estaba seguro de que Apachai sobreviviría. «Crudo Agaard», gritó Tirauid en estado de shock antes de que la ira inundara su mente. Con los puños apretados, Tirauid atacó a Kenichi, lanzando puños hacia él. En su ira, comenzó a ignorar algunos de los golpes que Kenichi estaba asestando a favor de asestar algunos de los suyos. Anko Eruan. Tirauid intentó conectar una combinación de rodilla y codo sobre Kenichi, pero Kenichi bloqueó ambos golpes con Ryusui Seikuken. Aprovechándose de la falta de defensa de Tirauid, Kenichi le asestó un brutal puñetazo en el estómago. Tirauid tosió mientras caía de espaldas y rápidamente se dio la vuelta para darse un respiro. A Agaard le sorprendió ver a Tirauid ponerse furioso, ya que normalmente era muy sereno. Sin embargo, últimamente había visto a Tirauid molesto y enojado mientras asistía a la escuela secundaria Koryo, pero no podía precisar exactamente por qué. Kenichi vio los puntos débiles en la defensa de Tirauid a pesar de su ataque y rápidamente los explotó. Con un rodillazo en el punto débil, Kenichi extendió rápidamente su pierna, como si fuera a golpear a Tirauid con Koru Inuki.
Tirauid rápidamente extendió su pierna, con la intención de contrarrestar el ataque de Kenichi y devolverle todo el ataque. Sin embargo, antes de que la patada de Kenichi siquiera hiciera contacto, Kenichi se echó hacia atrás, lo que hizo que el intento de contraataque de Tirauid fracasara. ¿Qué finta?, pensó Tirauid mientras Kenichi agarraba su pie, dejándolo a su merced. Tirauid apretó los dientes, sabiendo que este podría ser el final de la pelea, cuando Kenichi repentinamente empujó el pie de Tirauid, enviándolo un poco hacia atrás. Antes de que Tirauid pudiera cuestionar por qué Kenichi había hecho eso, Kenichi saltó hacia atrás justo cuando Tirauid vio una espada balancearse justo donde estaban su pie y las manos de Kenichi, partiendo el suelo en el impacto. Eso es raro. Se suponía que ustedes dos perderían sus extremidades. Parece que no he estado en forma desde que ese anciano me golpeó con un palo, se quedó el maestro Banto antes de mirar hacia donde estaban Agard y Apachai, Kente y Chuou, el soberano de los puños y emperador de los codos, de la división desarmada, Agard Junsai. ¿Por qué un hombre como usted se arrastra en el suelo? Cuando el maestro Banto miró a su alrededor, vio el cuerpo de Apachai. El maestro Banto había logrado escapar de ser encerrado por el gobierno debido a Yami, y había sido enviado a la base de Okinawa para curarse, aunque todavía estaba cubierto de vendajes, algunos de ellos sobre su ojo izquierdo. ¿Alguien derrió Sanpaku, ¿Y terminaste en empate? No, puedes escuchar su respiración, lo que significa que todavía está vivo. Así que perdiste, sonriendo el maestro Banto mientras levantaba su espada. Entonces tal vez será yo quien tome una de las cabezas de Ryo-Sanpaku. Ni lo intentos, gruñó Agard, liberando un aura poderosa que prometía muerte a pesar de que no podía moverse. HMPH, bastante poderoso para alguien que ni siquiera puede moverse. Tal vez te corte la cabeza también. No es como si alguien pudiera detenerme, se jactó el maestro Banto. Entonces estás subestimando enormemente a la gente en esta sala, respondió Agard, haciendo que el maestro Banto parpadeara. Ryusui Muyoshi. El maestro Banto acaba de recordar que había otras dos personas en la habitación que acababan de pelear, y una de las personas que había despedido antes ahora estaba liberando una monstruosa cantidad de ki y también lo estaba atacando. La única razón por la que no se había dado cuenta era porque Agard lo había hecho primero, cubriendo así el propio ki de Kenichi. El puño de Kenichi se estrelló contra el estómago del maestro Banto, lo que provocó que este tosiera de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás. Había endurecido su estómago en un instante, pero no pudo ignorarlo por completo. Mocoso, esa es la única oportunidad que tendrás, gruñó el maestro Banto antes de que sus instintos sonaran una vez más. Rápidamente pateó hacia donde sus sentidos le decían que pateara, solo para que Tirauid saltara y esquivara la patada, agarrando la extremidad con una mano. Fanático de Rusi. El maestro Banto bloqueó rápidamente el puñetazo de Tirauid con el lado plano de su espada. Con un movimiento de muñeca, el maestro Banto envió a Tirauid a volar, aunque aterrizó de pie junto a Kenichi. Eres muy valiente y tonto al atacarme de esa manera. ¿No se supone que son enemigos del mocoso que está a tu lado? ¿Por qué no están peleando ustedes dos? Se burló el maestro Banto, es parte de las órdenes de Yami pelear con cualquiera de esos idiotas de Katsuhinken. Intentaste desmembrarme y te burlaste de matar a mi amo. ¿Por qué me molestaría en seguir tus órdenes? Respondió Tirauid con desdén. Supongo que me llevaré 4 cabezas conmigo, amenazó al maestro Banto mientras balanceaba su espada. Tirauid y Kenichi se miraron antes de asentir, mirando al maestro Banto. Siento que estoy formando equipo con miembros de Yomi mucho más a menudo en esta línea de tiempo, reflexionó Kenichi antes de lanzarse al ataque, con Tirauid siguiendo su ejemplo. Tonto. Gritó el maestro Banto mientras comenzaba a blandir su espada hacia Kenichi primero. Para su sorpresa, Kenichi comenzó a parar los cortes con sus guanteletes. ¿De qué diablos está hecho ese guante y cómo es que ve mis cortes? Pensó el maestro Banto mientras Kenichi y Tirauid comenzaban a avanzar hacia él. Para su enfado, el maestro del Banto se encontró con que el combate estaba un poco estancado. Tuvo que centrar la mayoría de sus ataques en Kenichi, lo que permitió a Tirauid descubrir algunos tiros al azar, y, sin embargo, si intentaba centrarse en Tirauid, Kenichi podía acercarse con una velocidad explosiva mucho más rápida que el boxeador con el que se había encontrado. Muere. Gritó el maestro Banto mientras intentaba apuñalar a Kenichi con un golpe hacia abajo. Debido a su prisa, su ira, las heridas de antes y de ahora, junto con su percepción de profundidad un poco alterada con un ojo cubierto, apuñaló el suelo. Antes de que pudiera sacar su espada, Kenichi realizó una maniobra que ningún hombre en su sano juicio haría. Seriedad de Shirahama.
Kenichi bloqueó la espada del maestro Banto entre su cuerpo y sus brazos, utilizando la cota de malla y el guantelete para protegerlo. «Suelta mi espada», gruñó el maestro Banto mientras intentaba apartarla de un tirón, pero se encontró atascada. El maestro Banto levantó el otro brazo para golpear a Kenichi cuando se dio cuenta de su error. Debido a su visión de túnel, se había concentrado en Kenichi y se había olvidado de Tirauit. Recordó con fuerza a Tirauit cuando le dio un rodillazo al maestro Banto justo en el lugar donde Kenichi había golpeado la primera vez. Ventilador de Tabien para. El maestro Banto tosió de dolor mientras se tambaleaba hacia atrás, su mano se dirigió hacia el lugar herido por reflejo mientras Kenichi soltaba su espada. Tirauit y Kenichi se miraron antes de que ambos cargaran hacia adelante. Barraje de Muay Boran. El maestro Banto se encontró siendo atacado por una andanada de codos, rodillas, patadas y puñetazos por parte de Tirauit y Kenichi. Entonces Kenichi logró agarrar, envolviendo la cabeza del Banto debajo de su brazo derecho y cuerpo. Antes de que el maestro Banto pudiera intentar escapar, Tirauit llegó volando con un rodillazo en la cara. Tras el impacto, la cabeza del maestro Banto voló hacia atrás fuera del agarre de Kenichi. Antes de que el maestro Banto pudiera intentar reacomodarse, Kenichi le dio una papunche en el estómago. El cuerpo del maestro Banto se inclinó hacia adelante por el impacto, escupiendo de su boca. El maestro Banto intentó usar su espada para cortar a Kenichi por la mitad cuando sintió que algo golpeaba su cabeza. Cuando Kenichi tocó al maestro Banto en el estómago con su puño derecho, su brazo izquierdo se balanceó hacia atrás, con la mano abierta. Tirauit inmediatamente agarró su muñeca, lo que provocó que Kenichi hiciera lo mismo. Luego, con un movimiento monstruoso, Kenichi derribó a Tirauit por encima de la cabeza, con la rodilla de Tirauit apuntando nuevamente a la cabeza del maestro Banto. Ianeruan. El ataque de Tirauit se estrelló contra la cabeza del maestro Banto, que cayó al suelo. El maestro Banto se levantó rápidamente un tiempo para ver a Tirauit arrojando a Kenichi hacia él. Los brazos de Kenichi se levantaron rápidamente y Douki inundó su cuerpo. Shuto Musandachi. Basta de esta mierda. Rugió el maestro Banto mientras rápidamente levantaba su espada, bloqueando el ataque de Kenichi. Con toda su fuerza, desvió a Kenichi hacia arriba, al nivel superior, a través del agujero que habían hecho Agaard y Apachai. Una vez tomada la decisión, el maestro Banto optó por matar primero a Tirauit. Tirauit retrocedió rápidamente, pero tropezó con algunas rocas sueltas y cayó al suelo. Agaard intentó ayudar agarrando un trozo de roca con la boca y escupiéndolo hacia el maestro Banto, pero este desvió la roca fácilmente. Lo siento, crudo Agaard, pensó Tirauit al ver que la espada apuntaba a su cabeza y que no tenía forma de defenderse. Aunque iba a morir, iba a mirar a la muerte directamente a la cara. De repente, una mano de piel oscura envuelta en vendas de Muay Thai atrapó la espada a mitad de camino, deteniéndola en su camino. Aunque no de forma perfecta, ya que la hoja cortó la palma del receptor, lo que le hizo sangrar profusamente, pero lo suficiente para detenerla. ¿Qué? Preguntó el maestro Banto boquiabierto y confundido. ¿Quién? Murmuró Agaard hasta que se dio cuenta de que ya no había ningún cuerpo junto a él. Apachai, protegerá. Gruñó Apachai, poniéndose de pie a pesar de sus heridas. Apara, no dejará que nadie muera. Incluso si muero, protegeré a todos. Al primer discípulo de Agaard, también lo protegeré. El maestro Banto saltó rápidamente hacia atrás, tirando su espada hacia atrás mientras Apachai la soltaba, sus piernas temblaron por un segundo. Ve qué aura. Es como si la parca me estuviera mirando, pensó el maestro Banto mientras miraba a Apachai, con los ojos fijos en las heridas de Apachai en su estómago, pecho y mano, pero con esa cantidad de daño. Vivir es bastante difícil, diablos, ni siquiera podrá atacarme, esta es mi oportunidad. Con un rugido, el maestro Banto saltó al aire con la intención de partir a Apachai por la mitad. Sin embargo, hubo un error de cálculo enorme en su conclusión. Aunque las manos de Apachai estaban heridas, sus piernas no. Los ojos de Apachai brillaron con ki mientras respiraba profundamente y rugía. Patada de Chai. La patada destruyó la espada del maestro Banto antes de impactar en su rostro. La consecuencia resultante envió al maestro Banto a través de varias paredes y fuera del edificio, aterrizando justo al lado de Shigure y la lanza del oeste, que actualmente estaba guiando a Shigure hacia la base después de haber perdido su pelea. Shigure empujó al inmóvil maestro Banto, quien solo pudo resoplar de dolor después de ser empujado. Está vivo, proclamó Shigure mientras continuaba caminando hacia la base. Entró en la base justo un tiempo para ver a Sakaki darse cuenta de la vuelta, cuyo rostro se puso rojo de repente.
La razón de eso se debió al hecho de que al abrir la puerta, salió una ráfaga de viento, levantando el kimono andrajoso de Shigure para revelar su generoso pecho y sus pezones que ni siquiera se molestó en cubrir. Siendo un caballero, rápidamente le ofreció a Shigure su chaqueta para que se cubriera. Así que esto es Katsuhinken, ¿este es el camino del poder que ha alcanzado? Se rió entre dientes Agaar desde el suelo, todavía incapaz de moverse, pensar que aún puedes levantarte y luchar después de todas las heridas que he infligido y proteger a mi discípulo. Es como tú es tu victoria. Con eso, Agaar finalmente cayó inconsciente, sabiendo que su discípulo estaba a salvo. Entonces, ¿quieres continuar la pelea? Preguntó Kenichi, quien había aterrizado sano y salvo nuevamente en el suelo. No, susurró Tirauit, como mi orgullo como artista marcial, esta es mi pérdida. Reconoció el hecho de que si el maestro Banto no hubiera interferido con el combate, Tirauit habría sido arrojado al suelo por la finta de Kenichi, posiblemente noqueado o puesto en un estado aún más desventajoso. Al final, a pesar de la victoria de Apachai sobre Agaard, no pudo sacarlo de la base militar estadounidense y llevar a Big Lock, ya que atraería demasiada atención del gobierno de ambos lados. Entonces, en lugar de eso, Ryo-Sanpaku huyó rápidamente de la escena. Nijima ya había obtenido todos los datos que necesitaban y los habían escoltado de regreso a la sala de seguridad en la que habían estado, por lo que el capitán de la base que los había estado liderando nunca supo que habían salido de la habitación. El inspector Onmaki tenía listo un jet privado para que Ryo-Sanpaku pudiera huir en mitad de la noche, lo que les permitiera regresar sanos y salvos a su casa. Varios días después, Satomi se tapó la boca con la mano, pensando en su próximo movimiento. Justo frente a él estaba Natsu, que mantenía una expresión neutral mientras Satomi golpeaba repetidamente la mesa con su dedo, tratando de averiguar su próximo movimiento. Todo estaba en silencio. Vamos, pon una ficha. Se quejó Sho mientras se balanceaba en su asiento. No lo apresures, susurró Atsuki, la curvilínea guardaespaldas de Satomi, con su pequeña hermana Natsuki parada detrás de ella y asintiendo con la cabeza en acuerdo. Solo dices eso porque estás perdiendo contra mi equipo, hizo el puchero Sho. Los cuatro estaban jugando Mahjong dentro de una base de Yomi. Satomi había invitado a Natsu a participar en algún tipo de juego, considerando que acababa de derrotar a Chikage en shogi y a Rachel en ajedrez, y quería conocer un poco más a Natsu. Natsu guardó silencio hasta que Sho intervino y afirmó que Natsu era bueno en Mahjong y Oteyo. Fue entonces cuando Satomi sugirió jugar Mahjong y le hizo un gesto a Atsuki para que lo sacara. Había visto a Tirauit y Chikage leyendo sobre el tema y decidió jugar por capricho. Sho se ofreció a estar en el equipo de Natsu mientras que Atsuki se unió al equipo de Satomi. Ahora, se encontraba bajo una gran presión. Finalmente, después de tomar una decisión, arrojó las 9 piezas de bambú y evaluó cuidadosamente la respuesta de Natsu. Cuando Natsu no reaccionó, Satomi no pudo evitar dar un suspiro de alivio mental. La mayoría de sus derrotas se debían a la astucia o crueldad de Natsu en el juego. Ganó. Sonriendo Sho mientras de repente inclinaba sus fichas hacia adelante, revelando que había estado esperando esa ficha, ¿te olvidaste de mí? Increíble Sho-sama. Elogiaron a Ayame y Seto desde atrás. Satomi se quejó porque realmente se había olvidado de Sho y su atención estaba principalmente en Natsu. Perdí, admitió Satomi con una sonrisa irónica mientras se reclinaba en su silla, hombre, no esperaba que fueras tan bueno. Mi hermana pequeña es una experta en este juego. Aprende algunos trucos jugando con ella, respondió Natsu con voz apagada mientras comenzaba a ayudar a limpiar las fichas. ¿Es por eso que Chikage hace ese puchero cada vez que parece que regresa de tu casa? Preguntó Satomi, lo que hizo que Chikage saltara de la sorpresa. Ella estaba cerca leyendo otro libro cuando Satomi mencionó su nombre. Natsu simplemente guardó silencio, sin molestarse en responder. Entonces, Kano-sho, me enteré del incidente con Bagaye, dijo Satomi, cambiando repentinamente de tema hacia Sho, bien hecho, lidiando con él y otros 4. Escuché que los Kuremisago en su mayor parte han retirado sus quejas sobre ti. Natsuki y Atsuki asintieron, habiendo escuchado toda la situación de su propio maestro. Baka era molesto, se encogió de hombros Sho, menos mal, digo. Tu corazón ciertamente se ha vuelto más fuerte, señaló Satomi, y hablando de corazones fuertes, aquí viene el otro hombre con un corazón tan fuerte, de regreso de su pérdida. Tirauit acababa de entrar en la habitación. Lo había hecho solo para informar a los demás que él y su maestro regresarían a Tailandia por el momento hasta nuevo aviso. Entonces, ¿cómo estuvo tu pelea contra el discípulo más fuerte de Ryo-Sanpaku? Preguntó Satomi, no veo ninguna lesión grave.
Nuestra batalla se vio interrumpida, pero al final hubiera sido mi derrota, admitió Tirauit. Después de terminar mi análisis sobre él, en conclusión, parece que no lo odio. Es un caso interesante. Ah, ¿sí? Eso es algo, tarareó Satomi. Si eso es todo, entonces los dejaré a todos, concluyó Tirauit, todavía tienen que lidiar con Sho por perder. Cuando Tirauit se giró para irse, se detuvo para mirar a Satomi. ¿Qué? Preguntó Satomi al notar su mirada. Nada, respondió Tirauit mientras se marchaba. Por alguna razón, a pesar de que Shirahama Kenichi es un genio, me recuerda a Satomi, quien se abrió camino hasta su posición, desafiando su destino de morir a los 20 años debido a una constitución débil, pensó Tirauit, sin mencionar ese último movimiento suyo contra el maestro bárbaro de la división armada. Se siente bastante similar a Tsushino Hidachi. Pero los dos nunca se han conocido, según nuestros registros. Y el propio Satomi no recuerda haber conocido al discípulo de Ryo Sanpaku. ¿Podría ser un movimiento enseñado por el lado Furinji de la familia? Pero se siente más derivado del estilo Kuremisago. Tirauit decidió dejar esos pensamientos de lado por ahora. Pero primero, tenía una misión que cumplir. Pocas horas después. Pon. Gritó Tirauit mientras tomaba una ficha del descarte de Kaede. Bien, estoy en un buen lugar. Pensó Tirauit mientras miraba sus fichas. He sido repartidor durante 7 turnos seguidos, pero puedo hacerlo. También gané algunas rondas con él. Puedo ganar y vencerla finalmente. Richie, declaró Tirauit mientras arrojaba una ficha de dragón verde, pensando que era segura. Después de todo, Kaede la había arrojado 2 manos antes. Tan pronto como aterrizó, supo de inmediato que algo andaba mal cuando Kaede escuchó. Fu. Yo gano, declaró Kaede mientras giraba sus fichas hacia adelante para revelar que la ficha que esperaba era la ficha del dragón verde para sus ojos, mientras que el resto de su mano estaba compuesto únicamente de fichas de bambú puramente verdes. Tirauit maldijo al ver su mano. El dragón verde que había descartado antes había sido una trampa y él había caído en ella. Sin embargo, parecía ilógico arrancarle los ojos antes. No realmente, dijo Kaede, sonriendo, como si leyera la mente de Tirauit. Al hacerlo, aumentan mis posibilidades de victoria engañándote. Y entonces, si calculamos bien los puntos, gano de nuevo. Tirauit se desplomó en su silla mientras su compañero, Chikage, le palmeó la espalda en señal de simpatía. Es una pena que te vayas por un tiempo. Estaba disfrutando con un nuevo oponente, continuó Kaede mientras comenzaba a limpiar el set, pero supongo que con Chikage aquí, no me aburriré. Chikage la fulminó con la mirada, jurando que algún día la vencería. Supongo que es un adiós por ahora, dijo Tirauit mientras se levantaba, pero regresaré para derribarte de tu trono. Estaré esperando con ansias ese día, que nunca llegará, sarcásticamente Kaede con una sonrisa. Kenichi bostezó mientras se despertaba para otro día. Takeda y los demás habían ido de visita ayer, un poco molestos por no haber podido ayudar. Sin embargo, eso cambió cuando se enteraron de que Ryo Sanpaku había invadido la base militar estadounidense. Por mucho que odiaran admitirlo, no estaban preparados para ese tipo de truco, incluso si había sido principalmente el anciano el que había hecho toda la distracción. Espero que el inspector Onmaki haya logrado obtener los datos de forma segura esta vez, murmuró Kenichi mientras se vestía rápidamente. Tan pronto como salió, miró con expresión inexpresiva lo que tenía frente a él. Claramente no, murmuró Kenichi al ver la cinta policial frente a las puertas de Ryo Sanpaku, así como varios policías y coches de policía. 2 de los detectives de mayor rango deambularon por el área, interrogando a Miu y Kenichi por un rato antes de que el de anteojos los despidiera a los dos, pensando que los niños no tenían nada de valor para su investigación. Afortunadamente, todos los miembros de Ryo Sanpaku lograron irse antes de que la policía pudiera atraparlos. Shigure se aseguró especialmente de que se llevaran varios artículos importantes antes de que la policía pudiera intentar confiscarlos. Fue solo gracias a su conocimiento de la posibilidad de que esto pudiera volver a suceder en la línea de tiempo que tenían todo preparado para un escape rápido. Nijima, siseó Kenichi cuando llegaron a la escuela, creí que dijiste que te encargarías de esto. En cierto modo lo hice, admitió Nijima nerviosamente, quiero decir, no podía decirle al inspector que la persona con la que pensaba que estaba trabajando para sacar a Yami del gobierno es en realidad un agente doble que trabaja con Yami. Entonces, ¿qué cambiaste? Preguntó Miu. Hice que miembros de la Sanshinta y Saryu siguieran el transporte de los datos. Aunque no pudieron detenerlo, al menos salvaron a 4 funcionarios del gobierno y a 2 policías, además de proteger a los demás.
La última vez, murieron, respondió Nirijima. Eso dejó a Kenichi y Miu paralizados. Habían olvidado por completo que durante el transporte de los datos habían muerto varias personas. Personas que Niijima había recordado y salvado. Por supuesto, con esto, ahora tengo más caminos para entrar al gobierno y difundir mi influencia, aunque no les contaré esa parte todavía, pensó Niijima. En cualquier caso, es hora de que la alianza Shinpaku realmente brille. Declaró Nirijima, en cualquier caso, formaremos el escuadrón de jóvenes detectives y resolveremos algunos casos. Niijima había gritado la última parte de sus palabras en voz alta, lo que hizo que Kenichi y Miu se preguntaran por qué lo había hecho. Eso se reveló un segundo después, cuando Chikage abrió de golpe la puerta, sosteniendo una novela de detectives que había estado leyendo. Escuadrón de jóvenes detectives, declaró Chikage, con su modo niño actualmente activado. Ah, por eso, dijeron Kenichi y Miu juntos. Entonces nos embarcaremos en la aventura mañana, dijo Niijima con una sonrisa, trae a alguien contigo, ¿de acuerdo? Chikage se parece infantilmente antes de irse. Kenichi bostezó mientras salía del dojo, preparándose para dirigirse a su habitación cuando escuchó a Miu susurrar su nombre. PSST, Kenichi, susurró Miu, lo que provocó que Kenichi se diera la vuelta para ver a Miu haciéndole señas para que se acercara. ¿Pasa algo?, preguntó Kenichi mientras caminaba hacia ella. No, no pasa nada malo en sí, pero, dijo Miu antes de comenzar a retorcerse en su pijama, cambiando su peso de un pie al otro antes de continuar, ¿quieres dormir conmigo en mi habitación, esta noche? Kenichi parpadeó mientras su mente procesaba sus palabras. Los conejos Chojujiga saltaron por su cabeza, dejando un rastro de puntos mientras Kenichi continuaba procesando sus palabras hasta que... gritó Kenichi, provocando que Miu rápidamente pusiera sus manos sobre su boca para silenciarlo. Es que me siento muy sola sin los demás aquí. No quiero dormir sola esta noche. Además, esta podría ser la única oportunidad que tengamos de abrazarnos mientras dormimos, susurró Miu mientras juntaba sus dedos. Miu, susurró Kenichi mientras los dos se acercaban. Sin dudarlo, Kenichi atrajo los labios de Miu hacia los suyos, y los dos se besaron en el dojo vacío. Miu gimió cuando sintió que la lengua de Kenichi empujaba sus propios labios, que rápidamente se abrieron para dejar que sus lenguas se entrelazaran. Sus manos comenzaron a vagar por el cuerpo del otro, su sentido del tacto sobrecargó rápidamente todos sus sentidos. Justo cuando sus manos estaban a punto de vagar por territorios más peligrosos que los llevarían al límite cuando... Hola, perdón por interrumpir, tosió Mayu, apareciendo de repente frente a ambos. Kenichi y Miu saltaron hacia atrás en estado de shock, vergüenza y sorpresa ante la arrepentida aparición de Mayu, Tsutomu y Kairi. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Miu. El anciano nos pidió que fuéramos a cuidar la casa por un rato, respondió Tsutomu mientras bajaba a Kairi, aunque para ser honesto, creo que simplemente no quería que estuvieran ustedes dos solos. Mientras Kenichi y Miu se sonrojaban, Mayu rió entre dientes. Sé que ustedes dos son técnicamente mayores que nosotros dos si quieren hacerlo, pero aún son jóvenes social y básicamente a los ojos de la sociedad. Así que tendrán que ser pacientes y esperar. Técnicamente, Mayu, nos graduamos de nuestra virginidad aproximadamente a su misma edad, si no antes, susurró Tsutomu. Mayu clavó sus dedos en el estómago de Tsutomu sin dudarlo ni cambiar su expresión, lo que hizo que él se desplomara de dolor. Al menos teníamos protección, susurró Mayu. Condones, píldoras anticonceptivas y otras cosas. Esos dos parecían estar a punto de atacarse sin siquiera pensarlo. No estoy en contra de que lo hagan, especialmente con lo que han hecho para ayudarnos, pero al menos tengan una planificación adecuada. Especialmente con el anciano siendo extremadamente cuidadoso con ellos. Mientras Tsutomu permanecía en posición fetal por un momento con Kairi acariciando suavemente la espalda de su padre, Mayu miró hacia la pareja. Entonces, ¿tenéis una habitación de invitados, no? Si no, dormiremos en el dojo. ¿No es la primera vez que dormimos en uno?, preguntó Mayu. Al final, Kenichi y Miu acabaron cogiendo futones adicionales y durmieron en la sala de estar con los tatamis con la familia Tanaka. Aunque Mayu y Tsutomu permitieron que Kenichi y Miu se acurrucaran para dormir en el mismo futón, sabiendo que no se atreverían a hacer nada sospechoso mientras estuvieran cerca, a menos que fueran boyeristas. Pero con Kairi en la habitación, incluso si lo fueran, no pasarían esa línea. Historia al discípulo más fuerte de nuevo. Capítulo 30, un fanfic de Kenichi, el discípulo más poderoso. ¿Por qué estoy aquí?
Preguntó Sho sin comprender mientras se encontraba con la mayoría de la alianza Shinpaku y Chikage, caminando hacia la casa del inspector Onmaki. Chikage lo había arrastrado para que fuera con ella cuando había estado pasando un momento perfectamente tranquilo con Izumi. Los que iban con Miu, Kenichi y Niijima eran Takeda, Ukita y Kisara. Escuadrón de detectives jóvenes, respondió Chikage sin comprender, actualmente en su modo infantil. Eso no explica nada. Resopló Sho. Estamos investigando un caso en particular relacionado con Ryo Sanpaku. Resulta que cuando dije que íbamos a hacerlo, Chikage me escuchó mientras leía rápidamente una novela de detectives, dijo Niijima con humor. Ah, por eso, murmuró Sho mientras reflexionaba sobre esa afirmación. Había oído hablar de que Ryo Sanpaku había entrado en la base estadounidense y robado datos que podrían expulsar a Yami del gobierno japonés. Pero lo último que supo fue que los datos habían sido robados y destruidos, y la división armada de Yami utilizó este incidente para incriminar a Ryo Sanpaku como terrorista. Así que si la alianza Shinpaku iba a investigar, eso significaría. Oye, espera, ¿por qué deberíamos ayudarte? Gritó Sho. Porque como líder de la división desarmada de Yomi, eres responsable de la seguridad de Chikage. Y si Chikage quiere venir, entonces tú, como supervisor actual y responsable en la preparatoria Koryo, tienes el deber de asegurarte de que esté bien, o tus amos estarán descontentos, respondió Niijima, aplicando sutilmente su marca especial de lavado de cerebro Niijima. Lo había estado mejorando últimamente. Bueno, si tú lo dices, tarareó Sho, mirando hacia otro lado con cierta vergüenza, sin siquiera recordar que actualmente no era el líder de Yomi. ¡Qué malvado!, le susurró Kenichi a Miu. La última vez implicó a Chikage. ¿Ahora también están metiendo a Sho en esto? Miu no pudo evitar estar de acuerdo. Su mente vagó hacia dónde estaban los maestros de Ryo Sanpaku. Si recordaba bien, Akisame estaba en algún estudio restaurando pinturas invaluables para museos. Kensei había logrado arrastrar a Apachai con él, probablemente rumbo a Yokohama, Chinatown. El anciano desapareció más rápido de lo que ella podía rastrearlo. Lo que más la sorprendió y, sin embargo, la hizo sonreír fue que Shigure y Sakaki desaparecieran juntos. Al poco rato llegaron a la residencia del inspector, pero oyeron su voz detrás del edificio. Corrieron rápidamente y vieron al inspector con su arma en la mano, rodeado de lo que parecían ser monjes que llevaban cestas sobre sus cabezas. «No te muevas», gritó el inspector Onmaki mientras disparaba al aire. «Estás bajo arresto. Eres un maldito error en esta era». Uno de los monjes sonrió con sorna debajo de su casco mientras arrojaba una aguja a la mano del inspector, impidiéndole usar su pistola. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse a él, se encontraron bajo el ataque de la alianza Shinpaku. Takeda, Ukita y Kisara eliminaron fácilmente a los monjes atacantes. Y a diferencia de la última línea de tiempo, Chikage no necesitó ayudar a Ukita. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con ellos?, preguntó Kisara, ¿interrogarlos para obtener información o entregarlos a la policía? Es inútil, gritó enojado el inspector Onmaki, con la policía ahora, no importa lo que hagamos, es inútil. Entonces los datos no llegaron, tarareó Niijima, para gran sorpresa de Onmaki. Miu rápidamente sugirió que se dirigieran a la casa del inspector antes de cualquier otra cosa, para evitar que los escucharan. Una vez dentro, los estudiantes, excepto los viajeros del tiempo, se sorprendieron de que la hija del inspector, Izami, también fuera miembro secreto de la alianza Shinpaku y amiga de Niijima. Tomando las precauciones adecuadas, Niijima hizo que Izami cerrara las cortinas de las ventanas y subiera el volumen del estéreo para evitar que alguien escuchara. Mientras tanto, Sho y Ukita observaban a Chikage con un interés terrible mientras ella comenzaba a poner más y más terrones de azúcar en su té. Onmaki les agradeció su ayuda, pero admitió culpablemente que Ryo Sanpaku había sido incriminado por sus planes. La información que habían obtenido de la base estadounidense y que podría haber sido utilizada para boicotear a Yami y sacarlo del gobierno había sido robada en el transporte en el que él estaba a cargo. Si no fuera por esa misteriosa interferencia, 4 funcionarios del gobierno y 2 policías habrían muerto. Gritó Onmaki enojado. Ah, sí, ya me enteré de eso, tarareó Sho para sí mismo, haciéndose lo más invisible posible. La división armada Yami estaba lista para matarlos cuando un grupo de ninjas apareció de repente y atacó. Aunque no lograron hacerse con los datos, parecía ser un objetivo secundario para ellos, ya que se retiraron tan pronto como consiguieron los cuerpos. Aunque ¿por qué Yami tendría una base de datos con tanta información desventajosa sobre ellos?, preguntó Kisara, mirando a Sho.
No me preguntes, nunca me he molestado realmente con esas cosas. Dijo Sho frenéticamente. Espera, ¿lo es? Preguntó Maki, mirando fijamente a Sho. No es lo que piensas. Soy parte de la división desarmada de Yomi y no tiene ningún interés en todo este escándalo. Fue puramente la división armada, dijo Sho rápidamente. Tiene razón. Kano Sho nunca ha mostrado interés en las políticas internas de nuestra organización a pesar de ser el heredero de la sombra única, comentó Chikage. El comentario consolidó la inocencia de Sho, pero también fue un duro reproche ya que sus palabras atravesaron el pecho de Sho, provocando que girara y escupiera sangre metafórica. Ya veo, tarareó Maki, todavía mirando a Sho con sospecha mientras Nijima explicaba cómo la información era tanto un escudo como una lanza para ambos lados. Al final, Onmaki se disculpó fervientemente por este fracaso. Si bien Miu no se sintió tan ofendida, a Kenichi le molestó lo suficiente como para reforzar su ideal de aprender artes marciales para luchar contra el mal que otros pretendían no ver. Onmaki no pudo evitar sonreír cuando escuchó la declaración de Kenichi. Podía ver por qué a Sakaki le gustaba lo suficiente como para aceptarlo como discípulo a pesar de la reputación de Sakaki de nunca aceptar discípulos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Preguntó Takeda. No estoy seguro, suspiró Onmaki, con los datos perdidos, el líder de la facción que se opone a Yami no puede hacer nada. Actualmente se encuentra refugiado en una villa en la montaña. Al unísono, Miu y Kenichi se volvieron hacia Nijima, sabiendo exactamente lo que tenía en mente. Los demás los vieron volverse hacia Nijima y los siguieron, preguntándose qué podía hacer exactamente Nijima. Nijima sonrió mientras sacaba un CD del interior de su chaqueta. Tengo una copia de seguridad de todo lo que tomamos de la base. Oye, espera, ¿cómo terminaste obteniendo esos datos? Gritó Sho confundido, pensé que era uno de los miembros de Ryo-Sanpaku o un analista técnico que logró colarse en el laboratorio. Los detalles de cómo conseguí esto no son de tu incumbencia, se burló Nijima, solo debes saber que lo tengo. Excelente. Si nos apresuramos a llegar a la villa de la montaña, aún habrá una oportunidad de expulsar a Yami del gobierno. Exclamó Onmaki con entusiasmo, tomaré la decisión ahora mismo. No te recomiendo que lo hagas, interrumpió Nijima, arrebatándole el teléfono a Onmaki antes de que pudiera marcar. Ante sus ojos, Nijima desmontó el teléfono de Onmaki antes de sacar un pequeño dispositivo electrónico que definitivamente no era parte del diseño original del teléfono. Un transmisor conectado cerca del puerto de carga del teléfono que estaba grabando sin parar, sonrió Nijima mientras dejaba caer el transmisor en una taza de agua que Isami le trajo. Esto les hará pensar que el inspector dejó caer accidentalmente su teléfono en la bañera o algo así. No sería demasiado extraño que un hombre que acaba de ser atacado se hunda en la bañera lo antes posible y arroje su ropa a la lavadora llena de agua sin cuidado. No puedo creer que me hayan puesto un transmisor mientras estaba en el departamento de policía. Dijo Onmaki con la boca abierta y en estado de shock. Incluso el departamento lo pagó recientemente. Me avergüenza no haber pensado nunca que el alcance de Yami fuera tan grande. Pero eso significa que podemos usar otro teléfono para llamar al miembro de la dieta Ishida. Sobre eso, dijo Nijima arrastrando las palabras, echando un vistazo a Sho y Chikage cuando se mencionó el nombre de Ishida. Para su sorpresa, los dos ni siquiera reaccionaron a ese nombre. Chikage estaba en ese momento en modo infantil, admirando cómo Nijima logró encontrar el transmisor con ojos infantiles. Nijima, ¿estás seguro de esto? Preguntó Kenichi en un susurro mientras se inclinaba. Nijima permaneció en silencio, tratando de pensar si debía o no revelar que Ishida era un miembro real de la división armada Yami. Había estado contando con que Sho o Chikage mostraran algún tipo de reacción al revelarse el nombre de Ishida, pero no vio ninguna. En realidad, no podía acusar a Ishida de ser un miembro de Yami tan descaradamente sin ninguna prueba real además de ser un viajero en el tiempo. A pesar de sus esfuerzos, Ishida había sido muy cuidadoso al ocultar sus huellas, aunque como se esperaba de un político experto. Si logro convertirlo a la alianza Shinpaku, entonces podría tener alguien de quien aprender para poder adentrarme en el campo de la política, pensó Nijima antes de descartar ese plan. Probablemente lo matarían antes que cualquier otra cosa. Sin otra opción, Nijima optó por una táctica diferente. Sabemos que tu teléfono está intervenido. Es posible que el suyo también lo esté, teorizó Nijima. Deberíamos ir y darle una sorpresa. Si lo hacemos, entonces no tendrá tiempo de preparar un posible ataque para expulsar a Yami, argumentó Onmaki, al menos deberíamos informarle que podemos tener una manera.
Entonces, ¿lo hacemos cuando lleguemos a las montañas? Sugirió Miu, poniendo su voz en marcha. No podemos conducir hasta allí, ¿verdad? Supongo que eso debería darnos suficiente tiempo, concedió Onmaki mientras Niijima lograba volver a ensamblar su teléfono y se lo pasaba. Vamos. Onmaki, Miu, Kenichi y Niijima rápidamente tomaron un auto mientras Ukita, Kisara y Takeda llamaron a un taxi. Chikage terminó yendo con Ukita y los demás mientras Sho conducía su propia motocicleta que había estacionado cerca ya que había traído a Chikage a pedido de ella. El viaje en sí había transcurrido sin problemas y, a diferencia de la última línea de tiempo, ningún monje guerrero los atacó en su camino. Al llegar, Onmaki llamó rápidamente a Ishida para informarle que tenían información vital que podría expulsar a Yami. Sin embargo, justo después de terminar la llamada, Niijima vio varios autos que se dirigían hacia ellos. Imposible. No pudieron haber reaccionado tan rápido y localizado este lugar. Jadeó Onmaki. ¿Estaban vigilando este lugar de antemano? ¿Yami tiene un alcance más profundo en nuestro gobierno de lo que pensaba? ¿O sí? Onmaki se quedó en silencio mientras se giraba para mirar fijamente a Sho. No me mires. No tuve nada que ver con esto. Exclamó Sho. Está diciendo la verdad, intervino Niijima. La división desarmada y la división armada no son muy amigas entre sí. Incluso si Sho se lo dijera a su maestro, ninguno de ellos se lo diría a la división armada si no fuera para fastidiarlos. Y si Sho se lo dijera a algún miembro de la división armada, lo más probable es que lo ignoraran. No estoy seguro de cómo me siento, parece que sabes más sobre la política interna de Yami que yo, comentó Sho después de unos segundos. Aún así, deberíamos hacer algo, sugirió Kenichi. ¿Deberíamos permanecer juntos y correr hacia la meta? Todos nos dirigimos a la villa. Ninguno de nosotros está herido, ordenó Niijima, sabiendo lo que Kenichi estaba insinuando. Se habían separado en la última línea temporal porque Kenichi todavía se estaba recuperando de sus heridas. En esta línea temporal, estaba perfectamente sano, por lo que no tenía sentido separar al grupo. Sin mencionar que si Ishida revelaba su verdadera naturaleza mientras Kenichi y Miu no estaban allí, los demás miembros de Shinpaku podrían estar en peligro. Específicamente él mismo. Dicho esto, todos corrieron rápidamente hacia la montaña lo más rápido que pudieron. ¿Por qué sigo corriendo con ellos otra vez? Pensó Sho mientras corría junto a Miu y Kenichi. Ah, cierto, porque le prometí a Chikage que la acompañaría en este viaje cuando empezó a decir grupo de jóvenes detectives y me lo suplicó. No ayudó que usara a Kaede como respaldo. De hecho, cuando Sho se negó inicialmente, Chikage usó su teléfono y llamó a Kaede. En unos segundos, Chikage le pasó el teléfono a Sho, quien lo tomó con una cara divertida. Esa cara se puso pálida después de escuchar las palabras elegidas de Kaede que Sho se negó a decirle a nadie. Hablando de eso, ¿cómo es que la hermana pequeña de Hermite es tan aterradora y amenazante a pesar de su apariencia inocente? Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando sintió que alguien se acercaba a gran velocidad. Se dio la vuelta rápidamente y vio a Rimi corriendo hacia todos ellos. En un instante, Rimi pasó junto a Ukita, Kisara, Onmaki y Takeda, dándoles palmaditas en todo el cuerpo de una sola vez antes de que pudieran reaccionar. Chikage, Kenichi y Miu lograron desviar sus manos inquisitivas antes de que fuera a por Sho. Maldita sea, es mucho más rápida de lo que pensaba. Pensó Sho mientras desviaba sus manos antes de agarrar sus muñecas. Vaya, no doy mi consentimiento, sonrió Sho mientras los ojos de Rimi se agrandaban en estado de shock al ser atrapada. Además, no creo que a Ryuto Asamiya le agrade que su chica esté tocando a otros chicos. Rimi es leal solo a Ryuto-sama. Resopló Rimi enfadada, solo estoy buscando el disco que Kensei-sama me pidió que encontrara cuando la división armada obtuvo información de que se había realizado una copia de seguridad. Nuestro agente doble super secreto obtuvo información al respecto hace apenas unos minutos. El silencio invadió el lugar mientras los monos Choju y Iga trotaban en el fondo. ¿Eh? Rimi accidentalmente reveló información que no debía. Jadeó Rimi, Sho-sama, me engañaste. ¿Cómo pudiste? Yo. No te dije que dijeras nada. Gritó Sho enojado, solo te dije que no me tocaras. ¿Quién te dijo que dijeras eso? ¿Cómo obtuviste esa información? Exigió Onmaki, solo se lo conté al miembro de la dieta Ishida. Bueno, nosotros, comenzó Rimi, solo para que Sho rápidamente pusiera su mano sobre su boca. Sabes que no tienes que responder a todo, ¿verdad? Siseó Sho. Solo vete a casa, Atlante.
Rimi no puede hacer eso hasta que encuentre el disco que Kensei-sama le dijo que encontrara, respondió Rimi antes de mirar a su alrededor, pero nadie parece tenerlo. Sho miró a su alrededor, sabiendo con seguridad que Niijima lo tenía. Hablando de eso, ¿a dónde diablos se fue ese extraterrestre? No se había dado cuenta de que Niijima estaba usando su técnica, la eliminación de presencia al estilo Niijima. Convertirse en uno con un árbol. Antes de que Sho pudiera señalar que Niijima había desaparecido, los ojos de Rimi se fijaron en Miu, como si la hubiera notado en ese momento. Tú. Siseó Rimi enfadada. Ya es demasiado tarde. Rimi tiene a Ryuto-sama para ella sola. Y yo dije que no me importaba, suspiró Miu antes de bloquear los ataques de Rimi, claramente estás en desventaja aquí. Solo vete. Rimi no perderá esta vez. Gruñó Rimi mientras apenas bloqueaba una patada. Rimi ha estado entrenando para esta pelea. Cuando se trata de velocidad, no perderé. Cuando me desvista, Rimi se volverá maravillosa. Contexto. Tosió Sho. Con un gesto elegante, se quitó los zapatos, tirándolos a un lado, alardeando levemente de sus zapatos dorados que usó para su entrenamiento. Ahora, muere. Rimi se lanzó hacia adelante a velocidades nunca antes vistas en la clase discípulo y falló por completo su golpe mientras Miu iba en busca de los zapatos dorados. Zapatos dorados. Vuelve. Cantó Miu mientras saltaba. Rimi comenzó a llorar lágrimas de rabia mientras perseguía a Miu, para luchar contra su rival Amor mientras se olvidaba por completo de su objetivo principal. Niijima, después de liberar su técnica secreta, solo pudo mirar a Kenichi por un segundo, sus ojos preguntando. Bueno, ese es un problema resuelto. Miu persiguió los zapatos dorados a propósito, sabiendo que Rimi la perseguiría. Oh. Kenichi simplemente movió la mano en respuesta. 50. Ya sabes cómo se pone cuando veo oro u otros objetos de valor que la gente tira sin cuidado. Eso demuestra lo rica que es Yami. Esa es, una nueva faceta de Miu que no esperaba, parpadeó Sho, preguntándose si conocía esa faceta, podría haberla atraído colocando pepitas de oro en el suelo para que las siguiera. Sin embargo, dudaba de que eso realmente funcionara. El grupo continuó subiendo hacia la villa de la montaña sin Miu por un tiempo, y finalmente llegaron y vieron a Ishida tomado como rehén por monjes guerreros calvos. Detrás de ellos, llegaron más monjes guerreros que los habían estado persiguiendo para rodearlos a todos. Lo siento. Tosió Ishida mientras un hilo de sangre caía de su boca, viniste aquí con los datos, pero Yami de alguna manera se metió en nuestra conversación y ahora me tiene como rehén. Miembro del Dieta Ishida. Te sacaremos pronto. Exclamó Maki mientras levantaba su pistola, tratando de apuntar bien, pero uno de los monjes apuntó a Ishida con un cuchillo y amenazó a Onmaki con un rehén. Danos los datos o si no, amenazó un monje guerrero, apuntando con su arma a Niijima. Antes de que pudieran decir o hacer algo, todos oyeron a alguien cantando. Falalala. Por mi amado general. Cantó Siegfried mientras descendía volando de los cielos, con Freya, Thor y Tsuji. Sintiendo que era demasiado lento, Siegfried se quitó el paracaídas y apuntó a los árboles antes de girar rápidamente en el aire. Velocidad. Gritó Siegfried mientras aparentemente golpeaba cada rama posible mientras caía hasta que aterrizó de cara al suelo. ¿Falló en su aterrizaje? Preguntó el mismo monje guerrero que había apuntado su arma a Niijima mientras se arrodillaba vacilante para pinchar el cuerpo de Siegfried. Estoy seguro de que él. No logró terminar su pregunta cuando la mano de Siegfried de repente agarró la muñeca del monje guerrero con un agarre de hierro. Apuntar tu arma a mi amado señor demonio, yo, el compositor inmortal Siegfried, te castigaré. Gritó Siegfried mientras el monje guerrero comenzaba a asustarse por este hombre aparentemente invencible. Eso es, realmente impresionante. Giró de tal manera que cuando golpeó las ramas, no solo desaceleró su caída, sino que apenas sufrió daño, rodando lejos de un impacto total hasta que golpeó el suelo, pensó Sho mientras su mente reproducía el evento. Jajaja, eso parece divertido. Sonrió Tsuji mientras desabrochaba su propio paracaídas, enviándolo a caer en picada hacia la tierra. Una cosa que Tsuji pasó por alto fue que el lugar donde aterrizaba no tenía ramas de árboles para amortiguar su caída. Una caída desde esa altura lo lastimaría gravemente, o incluso lo mataría. Afortunadamente, tenía un objeto para amortiguar su caída. O mejor dicho, alguien para amortiguar su caída. El monje guerrero que tenía a Ishida como rehén estaba demasiado ocupado asegurándose de que su acto fuera a la par que se distrajo cuando Siegfried cayó al suelo por primera vez. No se dio cuenta de una sombra sobre su cabeza hasta que Tsuji chocó contra él.
Afortunadamente, llevaba una armadura para absorber la mayor parte del impacto. Desafortunadamente, actuó como un amortiguador para Tsuji y recibió la mayor parte del impacto destinado a él. Jaja, peleemos. Sonrió Tsuji, señalando con su dedo al hombre sobre el que acababa de aterrizar. Y ese es un idiota, dijo Sho con una gota de sudor. Al ver que llegaban refuerzos para la alianza Shinpaku, los monjes guerreros lanzaron un ataque total. Aunque eran fuertes, terminaron siendo el forraje para que la alianza Shinpaku creciera. A medida que los monjes guerreros fueron noqueados uno por uno, uno de ellos se desesperó y atacó a Sho sin miramientos. Vaya, soy un amigo. Gritó Sho, esquivó varios golpes de daga que lo enviaban, pero fue ignorado. Un poco cansado de ser atacado y de ser ignorado, Sho atacó. Agarró el brazo ofensivo, rompiendo la muñeca de su oponente para desarmar el arma. El monje guerrero gritó mientras intentaba atacar con su otra mano, pero Sho usó un puño de grúa para desviar el ataque, usando el rebote para golpear la barbilla del hombre y desorientarlo. Rápidamente siguió con un clinch y un kaoloi, su rodilla se estrelló contra la cara del hombre, antes de usar el shincho para arrojar rápidamente a su oponente al suelo. Usando el impulso, Sho giró en el aire y estrelló al hombre contra el suelo, dejándolo inconsciente. Sho estuvo tentado de acabar con el hombre con un pisotón de fénix en la cabeza o con Pencaxilat, pero decidió no hacerlo para no ofender a la división armada de Yami ni a la alianza Shinpaku. Aún así, esperaba que esto no le mordiera el trasero. Pronto, todos los monjes guerreros fueron eliminados, dejando a Onmaki libre para liberar a Ishida. Fue en ese momento que Miu regresó con ellos, sosteniendo un par de zapatos dorados como premio con una gran sonrisa. Miu, ¿dónde está Rimi? Preguntó Kenichi. La dejé en algún lugar de la presa, se encogió de hombros Miu, la golpeé y tomé los zapatos como premio. Esa es la lógica de un ladrón, pensó la mayoría de la alianza Shinpaku mientras Chikage se distraía con Siegfried usando una brisna de hierba para tocar música. Realmente me sorprendieron. Dijo Ishida mientras se arreglaba el traje. ¿Quiénes son ustedes, niños? Escuché que el inspector Onmaki traería refuerzos, pero pensar que un grupo de niños derrotaría a la división armada de Yami. Somos el grupo de la justicia, somos, la alianza Shinpaku. Declaró Nijima mientras Siegfried ponía música de fondo. Entonces, ¿dónde está el disco del que se rumorea? Mientras lo tengamos, ¿podremos volverles la cara a esta situación que Yami ha creado? Preguntó Ishida. Nijima sacó el CD de su chaqueta y se lo arrojó a Ishida. Mientras el disco estaba en el aire y atraía la atención de la mayoría, solo unos pocos vieron a Ishida mover sutilmente el dedo. Un momento después, una flecha atravesó el centro de la caja del CD y el impulso se lo llevó a todos. ¿Qué? Gritaron Ukita, Takeda, Freya, Thor, Kisara y Tsuji mientras miraban rápidamente hacia la fuente del disparo para ver a Elfreda parada en la cima de unos árboles, sonriendo mientras les lanzaba un beso. Antes de que los demás pudieran intentar tomar el CD, vieron a Ayase recogiéndolo rápidamente y corriendo con él. Tenemos que atraparlos. Gritó Tsuji, solo para que el fuerte estruendo de un helicóptero apareciera sobre ellos. Segundos después, pudieron ver a Ayase colgando de una escalera desde el helicóptero, volando lejos de todos ellos. Con una pequeña sonrisa, Ayase les dijo adiós con la mano mientras sostenía el CD en el aire victoriosamente. Elfreda saltó y se agarró a la escalera también, lo que les permitió escapar. No. Nuestra única oportunidad de expulsar a Yami está arruinada. Gritó Onmaki mientras caía al suelo desesperado, ahora ni siquiera podemos ayudar a Ryo Sanpaku. Mientras los demás miembros se desesperaban un poco por la oportunidad arruinada, Sho no pudo evitar sentirse un poco mal por ellos. Claro, eran el enemigo, pero que les arrebataran la victoria justo antes del gol era desgarrador. Chikage parecía triste, no por el robo del CD, sino por el hecho de que el caso quedara sin resolver. Sin embargo, notó que Kenichi y Miu actuaban con bastante calma, como si supieran algo. Sho se volvió hacia Nijima, que tampoco parecía entrar en pánico. No importa, considerando que el CD es falso, se encogió de hombros Nijima mientras se golpeaba la cabeza, permitiendo que una memoria USP cayera repentinamente de su oreja, los datos reales están aquí. ¿Qué? Preguntó Sho sin comprender ante la repentina aparición del objeto. ¿Qué? ¿De verdad crees que no llevaría cosas tan importantes sin un refuerzo? El CD solo tiene 3 horas de mi risa malvada y mis burlas, además de un virus. Se rió Nijima. En el helicóptero. Ahora, abramos esto y veamos qué podemos obtener, sugirió Elfreda mientras Aya se introducía el CD en una computadora portátil con el último software para romper cifrados.
Sin embargo, tan pronto como se cargó el CD, supieron de inmediato que algo andaba mal cuando oyeron risas que salían de la computadora. Echaron un vistazo y todo lo que vieron fue a Niijima riéndose y burlándose. Intentaron cerrarla, pero les resultó imposible cerrar la computadora y el programa hasta que el Freda se impacientó y le disparó a la computadora con una flecha, destruyéndola. Nos engañaron, resumió Ayase, mirando hacia atrás, hacia donde estaba la alianza Shinpaku. ¿Deberíamos regresar para intentar recuperarlo de nuevo? Preguntó el Freda. No. Al menos ganaron esta ronda. Si pueden defenderse de Ishida, entonces será su victoria. No hay necesidad de complicarlo, concluyó Ayase. Deberíamos recoger a Rimiko Korone en la presa también. De vuelta a la villa de montaña. Aquí tienes la base de datos sobre Yami de la base estadounidense que nos aseguramos de proteger y entregarte, proclamó Niijima mientras se la entregaba con cautela. Con la contraseña que conoces, finalmente podremos perseguirlos y acorralarlos, gritó Maki lleno de alegría. Ishida asintió mientras hacía un gesto para recuperar la unidad USB antes de preguntar. ¿Has hecho copias de seguridad de esto? No me malinterpretes, es solo que este conocimiento no debería ser de conocimiento público incluso si es desfavorable para Yami. Estoy de acuerdo contigo en que copiar demasiado datos importantes no es bueno. Esta memoria USB es la única copia física que tenía por si acaso, respondió Niijima, sabiendo ya lo que vendría después. Ya veo, así que realmente es el último, dijo Ishida con un gruñido bajo. Niijima inmediatamente saltó hacia atrás, soltando la memoria USB que de repente fue cortada en pedazos. Miembro de la dieta, Ishida. ¿Qué estás haciendo? Gritó Maki en estado de shock cuando los ojos de Ishida, cuyos ojos habían estado entrecerrados por el hecho de que parecían cerrados, de repente se abrieron de par en par. Con un movimiento de sus muñecas, partes del arma volaron a sus manos. Con facilidad, las piezas se ensamblaron en un bastón afilado. Bastardo, de verdad eres Ishida. Acusó Maki mientras rápidamente le disparaba. Idiota, ¿de verdad pensaste que Yami no tendría gente en la dieta nacional también? Se burló Ishida mientras esquivaba fácilmente el disparo y cortaba el arma ofensiva en pedazos, soy el mismo hombre. Solo que resultó que también era un clase maestra. Sin dudarlo, Ishida destruyó los árboles circundantes, atrapándolos a todos en el área. No dejaré que nadie escape a través de esta valla. Te dejaré morir junto con los datos también, declaró Ishida. Oye, todavía somos amigables aquí. Señaló Sho hacia sí mismo y hacia Chikage. No importa. Nos ofendiste al venir aquí. La división desarmada no debería haber metido sus narices en lugares donde no debería estar, dijo Ishida, solo diré que ustedes dos fueron traidores. Estoy seguro de que a Kuremisawa no le importaría su muerte. Sho sintió que una vena se le rompía en la frente ante esa declaración. Si eres miembro de Yami, eso significa, entonces Yami sabía todo sobre la operación de antemano. Jadeó Maki. Correcto, asintió Ishida, era un plan para revelar a los políticos inútiles que querían cortar las tradiciones intactas de Yami. Lo que significa que la operación fue un cebo para encontrar a los miembros contra Yami, y Ryo Sanpaku fue utilizado como señuelo, gruñó Kenichi, lo que significa que eres la mente maestra de este plan, ¿no? Niños, deben huir, suplicó Maki, poniéndose rápidamente frente a la alianza Shinpaku, vayan, lo detendré tanto como pueda, aunque sea por un segundo. Kenichi negó con la cabeza mientras él y Miu tiraban suavemente de Onmaki hacia atrás, tomando la delantera. En un instante, Takeda y los demás rodearon a Ishida, listos para pelear. Sho, por alguna razón, decidió unirse a la pelea. Más tarde razonó que se debía a la declaración de Ishida de antes que lo molestaba. Aunque estaban nerviosos, Takeda, Ukita, Kisara, Freya, Tsuji y Thor pensaron que tenían una buena oportunidad, especialmente con Kenichi y Miu tomando la delantera. Atacaremos a tu señal, dijo Kisara, mirando a Kenichi, comenzaremos cuando estés listo. Kenichi miró fijamente a Ishida mientras su ki se disparaba a Kino Shouka, al igual que el ki de Miu. Entonces, los rumores de que los discípulos de Ryo Sanpaku alcanzaron tales alturas en el control del ki son ciertos, tarareó Ishida, pero no importa. Muerte a aquellos que no tienen derecho a votar. Ishida intentó dirigir sus ataques hacia los demás, solo para desviarlos hacia Miu y Kenichi cuando sus trayectorias de ataque amenazaron con dejarlo inconsciente antes de que sus ataques pudieran alcanzar a sus víctimas. Sin embargo, no eran solo esos dos a los que tenía que prestar especial atención.
Los ataques de Sho también amenazaban con incapacitarlo, ya que no solo eran fuertes, sino que debido a todos los diferentes estilos que cada uno había aprendido, llegaban en ángulos inesperados. No puedo permitir que estos mocosos me dominen. Pensó Ishida mientras lograba contraatacar. Un ataque estaba dirigido a Sho a una velocidad y un ángulo que lo habría matado. Mierda. Pensó Sho mientras intentaba maniobrar en el aire para esquivar el ataque, tengo que usar Seidou Goitsu. Ishida no pudo mantener su trayectoria de ataque cuando una bellota repentinamente se precipitó a gran velocidad, apuntando a sus ojos. Con esta distracción, le permitió a Sho esquivar el ataque sin tener que usar Seidou Goitsu. Ishida apretó los dientes mientras intentaba acelerar, solo para que un par de bellotas más vinieran en espiral hacia sus ojos. La distracción fue suficiente para que Kenichi y Miu le lanzaran 2 patadas en el estómago a Ishida. Ishida se tensó de dolor, aunque todavía estaba lo suficientemente consciente como para esquivar varios ataques más antes de que el puño de Sho se estrellara contra su rostro. Enfadado, Ishida decidió enfrentarse a la fuente de los disparos de bellotas. ¿Quién eres tú? Rugió Ishida con ira mientras ignoraba los ataques de Tsuji y Takeda, destruyendo el tronco de un árbol. Jeje, supongo que lo descubriste, sonrió Sakaki mientras lanzaba suavemente algunas bellotas al aire, este tronco está en el camino. Con una patada, Sakaki lanzó el tronco del árbol al aire. Tú eras el que estaba ayudando desde las sombras. Acusó Ishida. Sakaki sonrió mientras disparaba algunas bellotas con un movimiento de su pulgar, que Ishida bloqueó rápidamente. Sakaki reveló rápidamente que los había estado siguiendo a todos desde una pequeña distancia, permaneciendo siempre oculto, ya que estaba esperando al verdadero cerebro que estaba detrás de todo el incidente. Por supuesto, ya sabía quién era realmente gracias a que Neihima y los demás les contaron sobre el incidente, pero tener pruebas de tal cosa era una historia diferente. Sakaki decidió saltar para atacar a Ishida, permitiendo que la alianza Shinpaku, Sho, Onmaki y Chikage lo respaldaran. Decidí que les daría a ti y a los demás una pequeña muestra de lo que es luchar contra un maestro de la clase de nuevo, como lo hicieron contra Fortuna y Gorobe, solo que esta vez contra uno que usa un arma. No lo hicieron tan mal, pero algunos de ustedes subestimaron su alcance y velocidad. Si no fuera porque Kenichi y Miu dirigieron la mayoría de sus ataques hacia ellos, todos estarían en peligro. Pero aquí Same probablemente diría que, como en la naturaleza, el león rompe las patas de un ciervo antes de enviar a sus cachorros a entrenar para cazar, ¿verdad? Sonrió Sakaki. La lógica de una bestia, pensaron Miu, Kenichi, Neihima, Sho y Chikage al unísono, mientras los demás coincidían en que era un buen entrenamiento, especialmente Tsuji. Ustedes, los plebeyos, no tienen idea del estado en el que se encuentra este país. Parece que no pueden comprender que Yami es una necesidad para este país. Gritó Ishida mientras intentaba atacar a Sakaki. Cállate, gruñó Sakaki mientras miraba fijamente a Ishida, hace un momento, realmente tenías la intención de matar a esos mocosos, ¿verdad? La mirada hizo que Ishida retrocediera rápidamente con miedo. Yami es una necesidad, ¿dices? No me importa si eres un político o alguna otra mierda, pero no importa cuántas teorías acumules, nunca son una buena razón para matarlos. Gritó Sakaki mientras sus ojos comenzaban a brillar con ki, su chaqueta de cuero se desprendió de los músculos en expansión y el ki se deslizó por su cuerpo. Interesante, karateka Ryo Sanpaku. Gritó Ishida, con los ojos brillando con ki a cambio. Mi clan durante generaciones estuvo formado por sacerdotes, que eran tanto políticos como maestros. Es hora de que aprendas la diferencia entre nuestro linaje. Y os enseñaré a separar la política de la religión. Replicó Sakaki antes de girar la cabeza hacia Takeda y los demás. Escuchen, mocosos. Esta será una buena lección para todos ustedes en el futuro. Os enseñaré a luchar cuando estéis heridos y no podáis usar todas vuestras fuerzas. Fue entonces cuando los adolescentes notaron que a Sakaki le habían vendado el estómago y que sangraba levemente a través de las vendas. Era una puñalada que había recibido al luchar contra la lanza del centro en Okinawa. Ahora escucha, el primer paso importante es, no dejar que tus enemigos se den cuenta de que estás herido. Gritó Sakaki mientras señalaba su herida para que Ishida supiera dónde estaba herido. ¿Qué dices? Preguntó Shoboki abierto, atónito porque las palabras de Sakaki contradecían sus acciones mientras Chikage parecía sorprendido. No hay piedad para los heridos. Siseó Ishida, concentrándose en apuñalar a Sakaki hasta la muerte. Lo segundo importante es evitar movimientos intensos.
aconsejó Sakaki mientras comenzaba a esquivar a velocidades tan intensas que estaba haciendo duplicados de sí mismo, contradiciéndose una vez más. Y finalmente, este paso es el más importante de todos. Declaró Sakaki mientras Ishida intentaba usar un patrón de ataque complicado, gritando para que Sakaki muriera, no importa qué tipo de ira arda dentro de ti, usa la cantidad mínima de poder necesaria en tus ataques para vencer a tu enemigo y preservar tu fuerza física. Ante esa última declaración, Sakaki lanzó una andanada de golpes contra Ishida, todos ellos aterrizando en la cara y el cuerpo de Ishida. Ante tal andanada furiosa, Ishida comenzó a perder la conciencia, pero Sakaki aún no había terminado, ya que lo golpeó contra el suelo y comenzó a golpearlo con puñetazos y patadas. Urarara. ¿Quién es el ciudadano inferior ahora? Cómete esto, imbécil. Sakaki habría continuado su ataque si no fuera por el hecho de que Miu y Kenichi se aferraron a él, diciéndole que se detuviera y que estaba exagerando. ¿En serio? Tenía la intención de contenerme un poco, comentó Sakaki antes de encogerse de hombros con indiferencia y volverse hacia la alianza Shinpaku. Está bien. Lección enseñada. Los miembros de la alianza Shinpaku solo podían temblar de miedo ante el ataque de Sakaki contra Ishida. Tonto, aunque me hayas vencido, ya no tienes los datos, gimió Ishida, lo que llevó a Sakaki a comentar que se había contenido lo suficiente, considerando que Ishida todavía estaba consciente, aunque apenas. Sobre eso, sonrió Neijima, dispersé los datos en Internet. ¿Qué? ¿Has esparcido información tan importante por Internet? ¿Estás loco? Gritó Ishida en estado de shock. ¿Qué? ¿Cómo es que voy a perder el ritmo en esta era actual? Las memorias USB y las unidades de SET son cosa del pasado. Puedo recordar fácilmente toda la información que necesito de Internet que tengo dispersa. Esta era es diferente a la que imaginas. No pienses que toda la información está siempre controlada por el gobierno. Sin mencionar que, incluso si la información se filtra a otros, lo único que hará es arrojarte a un abismo del que nunca volverás. Esa es nuestra era ahora, no es buena ni mala, proclamó Nirijima. Así que esta es, la era actual, gimió Ishida mientras se desmayaba. A medida que la situación se iba resolviendo poco a poco, Sakaki logró acorralar a Sho antes de que todos se fueran. Entonces, ¿qué te pareció? Sonrió Sakaki, bastante impresionado por otro maestro de karate, ¿verdad? Sí, dijo Sho con una gota de sudor. Tenía que admitir que Sakaki era, en efecto, un poderoso maestro de karate, casi a la par de su maestro, si no igual, aunque nunca lo admitiría. Era simplemente, muy diferente de su maestro Hongo. Actuaba con una lógica fría mientras que Sakaki era su polo opuesto, utilizando las emociones. ¿Qué pasa con esa mirada? Gruñó Sakaki, notando que Sho miraba hacia otro lado con aire culpable. Es solo que, bueno, tú y mi maestro actúan de manera muy diferente, respondió Sho, especialmente esa demostración de ahora. Estoy seguro de que mi maestro no habría actuado de manera tan irracional. Sakaki resopló. Intenta decirle eso cuando le dispararon y sufrió múltiples heridas de bala en el cuerpo, y aún así decidió participar en un torneo de karate al día siguiente para poder ganarlo. Mi maestro no es tan imprudente, ¿verdad? Parpadeó Sho. Cuando se trata de artes marciales, su tenacidad es bastante escandalosa, se rió entre dientes Sakaki. Entonces, ¿no es hora de que te vayas? No estás exactamente de nuestro lado. Sho recordó su situación actual y rápidamente sacó a Chikage de su modo infantil, corriendo de regreso a su motocicleta para escapar. Sakaki miró a su alrededor, hacia los árboles, sonriendo burlonamente. Notó que varios ninjas de la Sanshintai Saryu se escondían entre las ramas, actuando como guardias de respaldo en caso de que hubiera más problemas. Probablemente se debía a la influencia de Niijima, como siempre. Bueno, supongo que todo está resuelto, se encogió de hombros Sakaki mientras arrastraba el cuerpo de Ishida por la montaña. Mientras lo hacía, Miu lo acosó con preguntas sobre dónde se escondieron él y Shigure. Hizo lo mejor que pudo para evitar esa pregunta, considerando el hecho de que Shigure pasó todo el tiempo que estuvieron escondidos en el bosque desnudo y sin vergüenza. Varios días después, Sho estaba ocupado entrenando contra Ayami y Seto cuando escuchó que Hongo lo llamaba. Sho se disculpó rápidamente y fue seguido por su maestro hasta una mesa con un pastel y un juego de té. Cuando Hongo se sentó, Sho comenzó a preparar el té de inmediato. A pesar de todo su entrenamiento en artes marciales, le enseñaron el arte de la ceremonia del té, algo que Hongo le hizo superar. Le permitió aprender paciencia, algo que él mismo sabía que le faltaba en algunas ocasiones. Cuando Sho finalmente terminó de preparar el té y lo sirvió, Hongo tomó un sorbo antes de gruñir que estaba pasable.
Los dos se quedaron sentados en silencio por un rato antes de... Entonces, escuché que eras parte de la alianza Shinpaku que ayudó a exponer al cerebro de la operación para provocar a los anti-Yami, comentó Hongo, haciendo que Sho se pusiera rígido y farfullara. Bueno, tartamudeó Sho, sin saber qué decir. Tranquilo, no estoy enojado, dijo Hongo mientras tomaba tranquilamente un trozo de pastel, nunca estuve a favor de ese plan en primer lugar. Esas tácticas son cobardes. Sho se relajó un poco antes de admitir que había sido parte del grupo, entrando en algunos detalles sobre todo el asunto. Cuando llegó a la lección bastante controvertida de Sakaki, Hongo solo pudo reírse entre dientes ante el comportamiento de su rival. No ha cambiado en absoluto. Sigue siendo tan imprudente como siempre, comentó Hongo mientras tomaba otro sorbo de té. Jeje, sí, a diferencia de ti, ¿verdad? Asintió Sho, me dijo que participaste en un torneo de karate a pesar de sufrir heridas de bala en todo el cuerpo, por lo que tuviste que ser hospitalizado por un tiempo, solo para que salieras al día siguiente. Sho esperaba que Hongo negara las acusaciones, solo para ver a su maestro sonreír ante ese recuerdo. Supongo que debería contarte un poco más sobre mi rival y nuestro pasado, considerando que lucharás contra su discípulo, tarareó Hongo mientras notaba que Sho parecía sorprendido, si bien es cierto que soy más racional en comparación con el pasado, no cambia el hecho de que hubo algunos momentos de peligro. Por supuesto, siempre fui el lógico del grupo. En cuanto a Sakaki Shio, hemos luchado entre nosotros tantas veces en el pasado. Hongo se tocó la cicatriz que recorría el lado izquierdo de su rostro. Aunque han pasado muchos años desde nuestra última pelea, tengo la sensación de que nuestra próxima pelea llegará pronto. Maestro, ¿cuántas veces pelearon ustedes dos? Preguntó Sho confundido. Si hubieran peleado, ¿no debería Hongo haber matado a Sakaki al ganar? Esa era la forma de hacer Satsujinken, ¿no? Nuestras peleas en el pasado eran más parecidas a las de los sparrings, o como los formatos actuales de torneos de karate, donde ganaba quien conseguía el golpe crítico. Teníamos un amigo que era el juez de nuestras peleas. Fue nuestra última pelea la que nos hizo pelear en serio. El récord actual entre nosotros es 125 victorias, 126 derrotas, a su favor. Aunque técnicamente era el último hombre en pie, Hongo nunca consideró que su última pelea contra Sho fuera una verdadera victoria. No logró matar a Sakaki en el último duelo y aún estaba vivo y coleando. Por supuesto, era consciente de que Sakaki sentía que había perdido esa pelea, pero ambos podían estar de acuerdo en que no estaban de acuerdo. Seguramente terminarían esta pelea algún día, y ese día llegaría pronto. Kusinada estaba meditando dentro de una piscina, después de haber estado sentada en el fondo de la misma durante lo que parecieron horas. Su cabello flotaba en el agua mientras vestía un diminuto kimono blanco que apenas cubría su pecho y solo le llegaba hasta el trasero. Sin mencionar que, como vestía de blanco, el kimono se transparentaba y claramente no cumplía con su función de cubrir el cuerpo. Lo que había que preguntarse por qué se molestaba en usarlo. Sintió que Genasad entraba en la habitación, aunque no por los medios habituales, sino arrastrándose por el techo y la pared como un lagarto. Aún así, decidió no reconocer su presencia cuando él se dio la vuelta en el suelo con su manzana y la llamó. «Oye, puño hechicero». Gritó Genasad una vez más, enfadándose un poco por el descarado intento de Kusinada de ignorarlo. «Dije, ¿me llamaste?» Genasad pateó el aire frente a él, separando con fuerza las olas, llegando al final de la piscina mientras interrumpía la meditación de Kusinada. Bueno. Los jóvenes de hoy en día tienen un temperamento muy fuerte, suspiró Kusinada antes de levantarse de repente antes de que el agua volviera a caer sobre ella. Tan pronto como el agua se llenó de nuevo, Kusinada puso su pie sobre la superficie del agua. Antes de que pudiera hundirse, comenzó a correr hacia adelante, sin hundirse en el agua hasta que llegó al final de la piscina, deteniendo sus pasos en tierra firme. «¿Para ti, me tratas como a una jovencita?» Resopló Genasad, siempre quise saber el secreto de tu estilo Kusinada, que es responsable de tu longevidad y que mantiene tu cuerpo como el de una mujer de 20 años a pesar de tu edad real. Entonces, ¿para qué me llamaste aquí? Escuché que no estabas interesado en la discípula de Laugin Fist a pesar de que actualmente carece de un maestro, dijo Kusinda mientras comenzaba a ducharse en la ducha incorporada, permitiendo que el agua tibia limpiara el agua de la piscina. Tiene buenas cualidades, pero a mí me interesa más la mejor calidad que conozco que existe, se rió Genasad mientras comenzaba a comer sus cerezas. En ese caso, sé de otro que podría coincidir con quien estás pensando, explicó Kusinada. ¿Estás hablando de la nieta de Hayato Furinji, Miu, no? Tarareó Genasad.
Lo admito, también estoy interesado en ella. Pero llevarse a las dos. Ni siquiera yo estoy seguro de poder manejar eso. En ese caso, ¿qué tal si hacemos un trato? Propuso Kusinada. Ah, ¿sí? ¿Qué tenías en mente? Preguntó Genasat con curiosidad. Cuando Kusinada terminó su explicación, Genasat solo pudo sonreír demoníacamente detrás de su máscara antes de aceptar. Gracias a la información que se publicó, Yami decidió adoptar una postura más firme e intentó secuestrar y amenazar a los políticos para que se sometieran. Sin embargo, con Kenichi, Miu, los miembros de Ryo-Sanpaku, Niijima y su red de información, el Sanshintai Saryu todavía bajo el mando de Niijima pero también siguiendo principalmente el Katsujin-ken ahora, e incluso más aliados como la familia Tanaka y James Shiba con Danki, pudieron contrarrestar la mayoría de sus movimientos. Incluso otros grupos no aliados con Ryo-Sanpaku comenzaron a hacer sus movimientos contra Yami. Uno de esos grupos fue la escuela Osoin de Sojutsu, contratada para proteger a uno de los ingenieros informáticos de Yami que había desertado recientemente de Yami. Sin embargo, fueron rápidamente aniquilados por el propio Hongo Akira en cuestión de segundos, aunque decidió no luchar contra los artistas no marciales. Aunque sus aliados estaban molestos por eso, decidieron perseguir a los que huían. Increíble como siempre, comentó Sho mientras miraba el cuerpo, poder decir quién estaba dispuesto a pelear y quién era un verdadero artista marcial en un instante. Sin mencionar que simplemente le rompiste el dedo al agente especial. Solo peleo contra aquellos que están dispuestos a arriesgar sus vidas por las artes marciales, respondió Hongo, algo que espero que heredes, sin importar lo que piense Kuremisago. Sho asintió con entusiasmo en respuesta. Aunque pudiera ser de su sangre, Hongo Akira fue su principal maestro, y siempre estaría ansioso por aprender todo lo que le transmitiera. Por supuesto, Niijima pudo rastrear dónde estaría el ingeniero informático, Nakaru Osamu, y ya estaba pasando la información a Ryo-Sanpaku. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer esto? Preguntó Kenichi mientras los maestros del Ryo-Sanpaku se reunían. Ustedes dos no irán, declaró el anciano. No quiero que Genasat se acerque a ustedes dos. Pero si el rival de Sakaki Shizou va a estar allí, entonces Kanosho seguramente también estará allí, frunció el ceño Kenichi, mirando el emblema de Yomi, él me llamará. De hecho, me dijo durante el club de jardinería que estaría listo para mí. Si no viene, sería demasiado sospechoso, añadió Miu, además, no sabemos si aparecerá esta vez, ya que Sho todavía está vivo. Lo conozco, espetó el anciano enojado. Cuando intentó secuestrar a Kenichi por primera vez en las montañas, eso debería haber sido una señal de que no se rendiría tan fácilmente. No tengo dudas de que intentará aparecer de nuevo pronto. Entonces, ¿no sería mejor poner la trampa donde sabemos que va a ocurrir? Aconsejó a Kisame. Tú mismo lo dijiste, es astuto y astuto. Creo que hablo por todos nosotros cuando digo que no nos gusta el hecho de que Genasat haya puesto su mira en nuestro discípulo, pero si no la ponemos en marcha ahora, quién sabe cuándo lo intentará de nuevo. A pesar de nuestra vigilancia constante, puede que intente atacar en un momento que no esperemos. El anciano frunció el ceño ante ese pensamiento, pero tuvo que aceptar que Genasat haría algo así, como incluso secuestrar a Kenichi a plena luz del día y en la escuela si así lo deseaba. Miu y yo llevaremos rastreadores para que Niijima pueda rastrearnos pase lo que pase, agregó Kenichi. No estoy seguro de cómo funcionan ni de cómo los consiguió, pero son extremadamente pequeños y duraderos. Uno estará en la muela posterior de nuestros dientes, que estará cubierta por una corona falsa. Otro estará en un artículo personal. Mi broche yin yang y las pinzas para el cabello de Miu los tendrán. Así que, incluso si logran encontrar uno, no esperarán otro, tarareó Kensei, Yami no esperará que tengamos tanta riqueza, considerando nuestra posición. Puede que esperen el primer rastreador, pero no el rastreador oculto en la boca, ya que es muy caro de conseguir. Hablando de eso, ¿cómo los consiguió tu amigo? Miu y Kenichi solo pudieron mirarse y encogerse de hombros. Últimamente, Niijima había estado construyendo un imperio financiero y político, especialmente con la publicación de los datos. Incluso si lograron controlar un poco a Niijima, su poder había ido creciendo fuera del mundo de las artes marciales. Sin embargo, era necesario para combatir a Yami, que tenía medio siglo para crecer en poder e influencia. Sin mencionar que antes de que se creara, los fundadores de Yami eran ricos e influyentes. No podemos hacer que todos sigamos a Sakaki, ya que es un duelo personal entre ellos, agregó a Kisame, quizás sí podemos hacer que el anciano los siga para interferir si es necesario, y que otros miembros de Sanshintai Saryu ayuden.
Por mucho que me disguste admitirlo, el anciano es probablemente el único que puede manejar un Genasat serio. Ninguno de los miembros de Ryo-Sanpaku tenía la ilusión de poder derrotar fácilmente a Genasat. Aunque el poder puede no ser el factor decisivo en una pelea, sigue siendo cierto que la razón por la que Hongo pudo matar a Genasat en la última línea temporal fue la tenacidad de Hongo en las artes marciales y la victoria, así como el hecho de que Genasat lo subestimara. Tengo la intención de que mi hijo venga a ayudar. Sin duda querrá participar en esto, rugió el anciano. De hecho, la última vez que hablaron en secreto, Saiga había declarado que estaría allí para intentar evitar que ocurriera el secuestro, incluso si eso significaba exponer su verdadera identidad. Con toda esta preparación, uno podría pensar que estaban preparados para enfrentarse a Genasat. Pero, sin que ninguno de ellos lo supiera, no todo, ni siquiera el conocimiento futuro, podía prepararlos para lo que Yangi, o específicamente Genasat, había planeado.